El anime comienza con una pelea feroz, que se desarrolla bajo una luna llena y roja. Varios goblins atacan a un niño armado solo con su espada. Y después de matar a todos con facilidad, el niño pide a gritos más enemigos, y bueno, la escena pasa a un trabajador rural, que sigue su ruta con calma, hasta que se topa con una horda de goblins. El hombre pide ayuda y pronto es salvado por dos guerreros que llegaron a caballo, y uno de ellos dice que cuando aparezca un goblin, seguramente habrá unos cientos más de ellos alrededor. Y a medida que se desarrolla la pelea, aparecen otros guerreros para ayudarlos en la pelea, y luego de eso, regresan al castillo. Y el guerrero más alto de todos comenta que alcanzó el nivel 6 después de su pelea contra los goblins. Y además todos lograron ahorrar mucho dinero de esta pelea, y siguen adelante para obtener su recompensa, cuando son observados por un niño, quien muestra repulsión en esta cacería de duendes que están realizando. Y entonces su estómago empieza a gruñir, y le explica que esto se debe a una habilidad inútil que tiene, que en este caso sería la habilidad de la glotonería, pero se siente aliviado de al menos tener un trabajo. Y cuando llega el atardecer, la ciudad es visitada por los tres caballeros santos, y todos se detienen al mismo tiempo para verlos caminar por el lugar, y uno de los guerreros dice que son el trío de los hermanos Blerick. Y en cierto momento, una de las naranjas de los comerciantes rueda hasta los pies de Ado, y él va allí a disculparse al mismo tiempo, pero el caballero no lo toma con amabilidad y patea al hombre, dejándolo en el suelo. El comerciante entonces intenta justificarse, pero Ado entiende que es su intento de imponerse a sus caprichos, por lo que Memil se acerca a él y le dice que el comerciante debe ser consciente del riesgo que corre al debatir con uno de ellos. En este caso, le cortarían la cabeza si los molestaba, y al escuchar esto, el comerciante pide aún más piedad, y luego los dos son inmovilizados por el otro caballero santo, que parece tener más sentido común. Le dice al comerciante que perdonará sus acciones solo esa vez, y Ado le revela que tuvo suerte de seguir viviendo, y después de que se van, el hombre es recibido por uno de los residentes, quien está indignado por la escena que presenciaron. Y luego los guerreros también comentan lo sucedido, y uno de ellos se indigna porque son caballeros santos igual que Roxy. Bueno, de nuevo volvemos al chico de la gula, y su estómago gruñe como siempre. Sí, qué habilidad tan inútil. Luego es sorprendido por los caballeros santos, quienes lo llaman Destino, y así descubrimos el nombre del goloso. Los caballeros le preguntan si el niño habría hecho un buen trabajo en su lugar. Y Fed le responde a Rafali que sí, y entonces el caballero tira unas monedas al suelo, y dice que es su pago por el buen trabajo que hizo, y le pide a Fed que se lleve el dinero, en tono humillante. Y cuando el niño se agacha para recoger las monedas, Ado se acerca a él y le pisa la mano, diciendo que no lo notó, debido a su presencia sucia e insignificante, y entonces el estómago de Fat vuelve a gruñir. Y esto enoja a Rafali. Después de todo, ni siquiera parece que le den comida así, y Ado vuelve a patearlo mientras le pregunta si el niño está tratando de avergonzar a la familia Blerick. Y el destino refleja que en este mundo hay personas que tienen cosas, y por otro lado hay personas que no tienen nada, que es su caso, y mientras lo patean, Memil se acerca a él, y desdeña su falta de habilidades útiles. Y dice que solo logra ganar dinero gracias a la piedad de caballeros santos como ellos. Y por ella, el destino debería estar agradecido por eso, todo. Y el niño termina su razonamiento reflexionando que lo diferencia de las personas que poseen cosas son los poderes especiales otorgados por los dioses, es decir, las habilidades. Y bueno, Ado le explica que cuando no hace bien el trabajo, empaña la imagen de los contratistas, que en este caso serían ellos, por lo que le ordena que se levante, para poder seguir brindando su bien servicio. Pero Fed estaba demasiado herido para levantarse, y Ado se acerca a él y le pisa la cara, diciéndole que se levante rápidamente, por lo que al ver que no obedecería, Rafali sugiere que tenga algún castigo, ya que los perros desobedientes necesitan ser disciplinados. Sin embargo, son interrumpidos por Roxy, quien dice que prometieron protección a los ciudadanos, por lo tanto esa práctica abusiva era inaceptable por parte de ellos. Pero los caballeros la miran con una mirada de oposición a sus ideas. Sin embargo, ella continúa explicando que la puerta es el deber honorable de los caballeros santos, y le están fallando cuando golpean a un ciudadano frente a ella, pero Rafali intenta explicarse, diciendo que también es el deber de los caballeros para proporcionar empleo a quienes lo necesitan. Pero Roxy todavía no está de acuerdo con el trato que le dan a sus empleados, pero Rafali dice que solo tienen una diferencia de opinión profesional. Sí, el chico sacó a relucir eso. Y bueno, le piden permiso a Roxy y siguen su camino, y la chica va hacia Fed, y le extiende la mano al chico, preguntándole si está bien. Él dice que sí,
pero al mirar a Rafali, Fed nota que el caballero está muy enojado con él, y Roxy le pide a Fed que se calle, para poder limpiar el sangrado de su rostro, y él a su vez le agradece su ayuda y amabilidad, pero Roxy dice que son compañeros guardianes de la puerta. Además, ella es un caballero sagrado, por lo tanto, solo estarías cumpliendo con tu obligación de ayudarlo. Y luego Roxy dice que es hora de que cambien de turno ahora, y el niño le pasa la bandera, y la niña lo mira seriamente y le dice a Fat que la contacte en caso de que los otros caballeros santos lo vuelvan a vencer. Y él dice que hará eso, pero también revela que está acostumbrado a que lo traten de esa manera, por lo que el chico se disculpa y se va. Pero Roxy sigue pensativa por lo que vio. Y bueno, luego de irse, el chico se detiene a pensar en lo que escuchó de ella, y aunque Roxy le prometió protección, Fed aún recuerda la mirada malvada de Rafali, y aunque conoce toda la maldad de él y su pandilla, Fed todavía no sé qué serían capaces de hacer. Entonces piensa que no debería involucrar a Roxy en esto, para evitar que ella sufra consecuencias. Bueno, el dueño de la tienda se acerca al niño y le pregunta si los caballeros lo golpearon nuevamente. Pero Fed permanece en silencio. Y el hombre dice que si las cosas siguen así, el niño terminará muerto, al igual que otro chico que mataron los caballeros, pero Fat solo paga la comida y le agradece al irse, por lo que el hombre promete rezar para que esté bien. Y en el camino de regreso, Fat vuelve a lamentarse de su inútil y aburrida glotonería. Así es, el chico acaba de comer y ya tiene el estómago lleno, y bueno, el chico dice que desearía haber nacido con alguna habilidad de más valor. Y no necesitaría ser un caballero santo, para que Fat sea un guerrero, o incluso un comerciante, sería suficiente. Sin embargo, el niño sabe que no hay manera de cambiar las cosas, y mientras continúa su camino, el niño nota varias siluetas sospechosas, y deduce que lo harían ser ladrones. En eso Fed se apresura a advertir a Roxy de lo que vio, y al enterarse de lo sucedido, se apresura a arrestar a los bandidos, para luego dejarlo responsable de cuidar el portón en su ausencia, y luego de escuchar los sonidos del combate, aparece un silencio, y Fed imagina que todo había terminado. Sin embargo, nota a un hombre extraño corriendo hacia la salida del portón, y el niño se da vuelta para huir, pero pronto le viene a la mente que Roxy le confió ese papel, por lo que sería un deshonor si la decepcionara. Y entonces, el destino se pone en guardia, para evitar que el hombre lo pase, y al analizarlo mejor, nota que el hombre ya está herido, y eso le da ventaja. Luego, Fed ataca al hombre con la lanza y pronto se da cuenta de que su habilidad de glotonería se ha activado, aumentando su estado, y esto le ha dado dos nuevas habilidades, identificación y telepatía. Bueno, él está confundido acerca de eso, y luego Roxy finalmente regresa, y cuando lo mira, se da cuenta de que algo anda mal con él, y mentalmente muestra preocupación por él, para que Fat pueda escuchar la voz interior de la chica, y esto es extraño, pero dice que está bien. Y entonces Roxy celebra internamente, y Fed puede volver a escuchar su voz, aunque no la expresó con palabras, y Roxy dice que informará todo lo sucedido con los ladrones a sus superiores. Y al escucharla, se da cuenta de que la voz interior ha desaparecido, y nuevamente se confunde por lo que escuchó antes. Ella entonces llama su atención, y Fed dice que ella podría atribuirse el mérito de toda la hazaña. Pero la chica le explica que mató a uno de los bandidos, pero él dice que si Rafali se entera de lo que hizo, podría causarle problemas, pero la chica entiende que Fed estaría preocupándose de no causarle problemas a él. Y bueno, ella dice que entiende su punto de vista, pero dice que sin él, podría haber fallado en su deber de proteger la puerta, y luego Roxy dice que necesita pagarle de alguna manera y le pide que trabaje para su familia. Pero le asusta la propuesta, y le pregunta si a Fed le gustaría trabajar hasta la muerte para la familia Blerix. Por lo que el niño comienza a reflexionar que será tratado como basura para siempre si continúa trabajando para esta familia, pero si acepta su propuesta, podrá trabajar junto a Roxy y con dignidad. Sin embargo, él se pregunta quién ocupará su lugar si deja su puesto, y ella dice que es el deber de un caballero santo proteger la puerta, por lo que no debería preocuparse por eso. Y Fed deduce que si ella es quien dice eso, entonces debe ser verdad, por lo que acepta la oferta de la chica, y bueno, después de eso Fed vuelve a mirar sus estadísticas y le resulta extraño que ahora esté en 3 dígitos. Además, Fed todavía no parece entender las habilidades de identificar y telepatía, pero cuando recuerda lo que escuchó al hablar con Roxy en ese momento, comprende que esa voz interior era la habilidad de telepatía. Y entonces el niño mira sus manos asustado, y se pregunta qué pasó con su cuerpo, pero además de encontrar extrañas estas habilidades, Fed también las ve como buenas armas en la lucha contra los monstruos. Y al día siguiente,
va al puesto de espadas, y el comerciante pregunta cuál es el presupuesto para el arma que busca, pero al mostrar su dinero, el hombre nota que el niño es pobre, y dice que no tiene suficiente dinero para comprar ningún arma. Entonces Fed se decepciona, porque en los 5 años que llegó al lugar esas 2 monedas de plata fueron todo lo que logró recolectar. Por lo que el comerciante le dice que Fed solo podría comprar las peores espadas del puesto con ese dinero, y señala un barril. Y el niño va allí y piensa que debería conseguir una, eso es mejor que nada, y cuando consigue la espada, activa la habilidad de identificar y se da cuenta de que la durabilidad y la fuerza de la espada están en 0. Entonces analiza a los demás, y también son malos, hasta que encuentra una espada que le llama la atención, pues está un poco sucia y es tratada como basura por el comerciante, y pronto se identifica con esa misma situación. Y bueno, de repente la espada le habla, y Fat se asusta, por lo que el niño le vuelve a prestar atención, y nuevamente escucha una voz, que dice que Fat no se arrepentirá de haberla comprado, y además de hablar con él, la espada demuestra conocimiento de su habilidad gula. Entonces Fed pregunta cómo sabe esto, y la espada responde que es porque tienen mucho en común. Entonces el chico la compra, y bueno, Memí les comenta a los demás caballeros sobre el rumor de que Fed está siendo contratada por la familia Hart, y la chica muestra mucho enojo por esto, y dice que deberían castigar a Roxy por intentar hacer eso sin preguntarles primero, pero Rafali responde que fácilmente podrían reemplazar a Fed, así que no deberían molestarse en pensar en eso. Sin embargo, ella dice que Roxy los estaba insultando por sus costumbres en el manejo de sus tareas de guardia, pero él explica que los Hardy Blerick son parte de las 5 familias que sostienen el reino, por lo que aún así no tendrían razones plausibles para causar nada discordia entre ellos. Y Rafali luego se levanta y dice que irá al distrito militar otra vez, y Memí le pregunta qué está estudiando, ya que el chico está más emocionado que de costumbre, y él responde que está investigando la inmortalidad, pero la chica solo se ríe en su cara, pensando que Rafali estaba bromeando. Bueno, Fed va a un área desierta con su espada, y dice que le hizo el favor de memorizar su nombre. Entonces Fat está confundido acerca de esto, pero pronto se le advierte que los enemigos vienen hacia él, y el niño mata al primero de ellos, provocando así que se active su habilidad de glotonería, y además, tenía una habilidad de aumento de fuerza. Y después de matar al primer Goblin, la espada habla de ese famoso dicho, donde decía que donde hay un Goblin, hay cientos alrededor, y de hecho aparecen varios, y atacan a Fat. Luego continúa matando a todos, activando cada vez más su habilidad de glotonería, y cuando todos están en el suelo, mira su estado nuevamente y nota que ha ganado más habilidades. Por lo que la espada le comenta a Fat que debe sentirse mejor, sintiéndome lleno ahora, y se da cuenta de que realmente no tiene hambre. Nota que su estómago no gruñó ni una sola vez durante la pelea, algo que nunca antes había sucedido. Pero Fed le dice a Sword que pensaba que las personas nacían con habilidades predeterminadas. Sin embargo, la espada responde que él es diferente, y la capacidad de curación es responsable de esto. Explica que normalmente las estadísticas aumentan en las batallas y, según tu experiencia, tu nivel aumenta. Sin embargo, su habilidad de glotonería le roba estatus y habilidades, pero el costo de esto es que no adquiere experiencia, y en esto Fed entiende por qué ha estado en el nivel 1 por mucho tiempo. Luego le cuestiona a la espada cómo lo sabe todo ese, y la respuesta de la espada es que son iguales, y por eso sabe todo eso. Y la espada añade que su habilidad debe mantenerse en secreto, ya que sería mejor para él. Después de todo, esta es una habilidad que desafía las leyes divinas, lo cual Fat queda asombrado, y decide que lo mejor que puede hacer es luchar solo. Pero la espada dice que ahora ya no está solo, porque el destino lo tiene a su lado. Entonces el niño pregunta si realmente la espada lo acepta como maestro, y él le dice que sí, pero le dice que no piense mucho en sí mismo, y bueno, Fat decide que debe irse para ese día. Pero la espada le dice que tome el lugar de Fat, orejas duendes que dejó atrás. Entonces podrá ganar dinero vendiéndolas, y así lo hace, y el resultado de sus ventas fueron 3 monedas de plata y 80 monedas de bronce, y pronto se entusiasma por comprar carne con el dinero. Pero la espada le advierte que necesita mantenimiento. Después de todo estaban en combate. Entonces Fed dice que su nuevo amigo es muy mandón, y la espada dice que no por nada se llama codicia. Y bueno, sigue su camino, y termina topándose con un hombre, quien le dice que mire por dónde va. Pero además de él, el chico estaba acompañado por una niña, que pedía ayuda internamente, y Fed pudo escucharla con su habilidad de telepatía, y el hombre apartó a la chica. Luego usa su identificar para analizar las habilidades de su objetivo, pero la espada se da cuenta de que el hombre usa la habilidad de esconderse,
y esto deja sus habilidades ocultas incluso para la identificación de Fat. Y tomando en consideración esta desventaja, la espada pregunta qué hará ahora, y el destino dice que no ignorará eso, así que corre hacia el hombre y, mientras tanto, ata a la niña en su cautiverio y le dice que será un juguete de los santos caballeros. E Fat está logo atrás ouvindo tudo, e então a espada o alerta que ainda há como voltar, e diz que o cara é muito durao, porém o garoto sente que debe ajudar as pessoas que sofrem ao seu redor, principalmente agora que ele tem poder para eso. Ana dice que Saint Loplas es el creador de este mundo, y cuando dejó el mundo que creó, dejó poderes especiales, a los que llaman habilidades. Y así, les pide a todos que den gracias a la plaza y agradezcan por la comida que están disfrutando hoy. Pero uno de los niños parece no comer y todavía está deprimido. Y la monja se acerca a él, preguntándole qué tiene, y en esto el niño dice que Saint Loplas juega sucio, le dio a los caballeros santos habilidades increíbles, mientras que a él, el santo le dio una habilidad ridículamente débil. Y cree que es porque lo abandonaron. Pero la monja le explica que en los viejos tiempos, cuando la plaza defendía el mundo, no había habilidades ni estadísticas. Y ella dice que en esa época todos eran iguales, y el niño pronto desea haber nacido en esa época del comunismo, pero la monja está triste, lo abraza, pero luego aparece otra hermana. Dice que a pesar de que buscaron no la encontraron, y la hermana que ya estaba allí nota que la niña que debería haber estado en ese lugar de la mesa aún no está, y la llama Sara con una mirada triste. Su cara. Y en otro rincón de la ciudad, esta niña está atrapada entre cajas, atada, mientras su secuestrador la amenaza con terror psicológico, queriendo que siga llorando. Y le pide a la pequeña que grite más, para satisfacer el sadismo del chico, sigue diciéndole que la niña se convertirá en un juguete para los caballeros santos, y aunque la niña guarda silencio, él sigue pensando que sería una molestia, y se va de allí dejándola llorando. Pero en medio de su desesperación llega nuestro héroe hambriento, y le dice que ahora todo estará bien, entonces ella se cae a su lado, y Fat se sube a la cama para irse, hasta que el hombre regresa. Sin embargo, al mirar detrás de Fat, la niña se asusta, porque allí estaba su secuestrador, regresando de donde había ido, y le dice a Fat que tiene un sentido de la justicia muy idiota. Pero no se deja intimidar por la ofensiva del chico, y se pone en posición de combate, por lo que el secuestrador siente que las cosas se van a empezar a poner interesantes. Y Fed piensa para sí mismo que necesita llevar a la chica a un lugar seguro, pero todavía no lo hace. Saber dónde. Y bueno, su espada dice que ese secuestrador se siente más fuerte que el destino, y eso sería bueno para él, ya que podría aprovechar el exceso de confianza de su enemigo, por lo que la espada le dice que retroceda. Y el destino corre con la chica, pero el hombre va tras ambos con su machete, y le dice que si lo mata delante de la chica, ella le temerá aún más. Bueno, luego de ponerse a cubierto, la espada le da la orden de derribar esas cajas, para tomarlo desprevenido, y así el destino logra aturdirlo de un solo golpe y alejarlo. Ante esto el hombre se molesta, y propone que arreglen sus diferencias pronto, y entonces su espada comienza a brillar, y la espada de Fat dice que es una hoja afilada, y eso sería un gran problema para ellos. Y luego le dice a Fed que golpee al enemigo con el arma, pero ya fue rápido en eso, y sube, destruyendo la espada del secuestrador y atravesándolo. Y bueno, Fed dice que escuchó al hombre hablar de los caballeros santos, como si uno de ellos estuviera interesado en satisfacerse con la chica, y luego cuestiona cuál de ellos lo envió a secuestrarla. Pero el hombre dice que no entregará a nadie, y esto enoja aún más a Fed, y luego lo traspasa una vez más, y vuelve a preguntar quién lo habría contratado, a lo que decide abrir la boca, y dice que estaba bajo las órdenes de Harold Larrick. Entonces Fed se asusta, pero al final todo salió bien y se va con la niña a salvo, y cuando escucha el gruñido del estómago de la niña, se ofrece fácilmente a llevarla a comer, pero antes de eso, Fed le pregunta su nombre, y la niña dice que se llama Sahara, y bueno, él dice que su tío le comprará algo de comer, luego compran brochetas de barbacoa, entonces Sahara le revela que es la primera vez que come carne, y al notar que a ella realmente le gustó, Fed decide regalarle su kebab también, y luego de eso, la lleva de regreso al convento, y la hermana abraza a la niña, aliviada de que haya regresado sana y salva. Luego le agradecen, y esto lo deja un poco desconcertado, porque era la primera vez que alguien le agradecía algo, y él les dice que su habilidad es mala. Entonces Sahara muestra interés en saber más sobre esto, y Fat le explica que consiste en darle hambre, pero él se acerca a ella y le dice que a pesar de las dificultades, debe seguir sonriendo, porque así la felicidad inevitablemente llegará. Y se pregunta si esto se aplicaría a ella también, así que cuando escucha esto,
Fed recuerda que le está dando el mismo consejo que recibió de su padre cuando tenía la edad de la niña. Su padre le dijo que debía seguir riéndose de las cosas, para que así llegara la verdadera felicidad, y cuando el niño Fat escucha esto, se hace la misma pregunta que Sahara, se pregunta si esto aplica para él también. Y bueno, en ese momento él no había entendido esas palabras, pero gracias a ellas, Fat dice que logró llegar a donde estaba, y por eso quiere que Sahara también sobreviva. Y después de eso, continúa su camino, y su espada dice que ahora también tiene habilidad técnica, por lo que Fed se pregunta si esto sería algo bueno o malo. Y él responde que sí, porque con estas habilidades técnicas le permite tener artes y técnicas secretas, y en estos casos podría atacar 2 veces al mismo tiempo que uno, dejándolo en ventaja. Entonces Fed cuestiona si esta era la hoja afilada que había dicho anteriormente, pero antes de escuchar la respuesta, reflexiona un poco y se da cuenta de que si el secuestrador hubiera usado esta técnica con él, Fed probablemente ya no estaría viva. Y la espada dice que simplemente no le avisó antes porque estaba viendo a un héroe tratando de salvar a una joven, y sería horrible interrumpir ese momento, pero Fed dice que él no es un héroe en absoluto, y dice que si hubiera sabido de la mortalidad de esta técnica, no habría reaccionado. Arriesgado. Luego la espada dice que no necesita avergonzarse solo porque hizo algo atípico, y explica que no siempre el más fuerte gana una pelea, por lo que Fed le pregunta si su victoria fue cuestión de suerte, y dice que si ese es el caso, necesitará entrenar para volverse más fuerte, y así ganar peleas sin depender de la suerte, y bueno, la espada lo interrumpe para hacerle una pregunta importante. Se pregunta si Fed irá a su primer día de trabajo con la familia Hart usando esa ropa vieja. Luego se da cuenta de que se olvidó de comprar ropa nueva y se desespera. Y en otro rincón de la ciudad, un hombre comenta que Mason fue derrotado por un dragón divino en Galia, y como fue un amigo guerrero quien le contó esto, confirma que la historia sucedió. Luego el otro hombre pregunta cómo será la familia Hack, y luego dice que Roxy será la sucesora, pero muestra preocupación por cómo será el control sobre los caballeros, ya que él es quien los mantuvo a raya. Y por ti, Roxy no lo logrará, mantén a los caballeros en orden. En esto el otro hombre entiende inmediatamente de qué caballeros estás hablando, en este caso serían los hermanos Blerick. Y dice que será realmente desagradable si estos hermanos no son controlados. Bueno, el hombre pregunta cómo está Fed, y el hombre dice que normalmente viene a sus establecimientos todos los días después del trabajo, por lo que la escena pasa al día siguiente, y Fed está caminando por el distrito de los Caballeros Santos, y se sorprende con el tamaño del lugar. Entonces aparece Roxy, mostrando felicidad de que él realmente haya ido allí, pero pronto se da cuenta de que él la está mirando mucho a ella, y a Fat, y dice que se ve muy hermosa, por eso terminó quedándose sin palabras. Entonces Roxy también se sonroja, y dice que es bueno usar un vestido a veces, para no perder la feminidad, y bueno, lo lleva a una tumba. Entonces la niña le dice a su difunto padre que ese chico es Fat, y le dice que trabajará allí a partir de ese día. Y al escuchar esto se pregunta si ese sería su padre, y Roxy le dice que sí, y le explica que hace 5 días se encontró con un dragón divino y murió. Entonces Fat recuerda que Galia es un continente dominado por criaturas, y el gran santo el deber de los caballeros es contenerlos. Y Roxy explica que ese año le tocó a la familia Hart enfrentarlos, y aunque era una tarea peligrosa, ella creía que no era una tarea mortal, sino que un dragón divino que vivía en su guarida, decidió aparecer después de 1000 años, sin aparecer. Y así, todo el ejército de su padre terminó yendo tras Vasco, por lo que Fat la admira, porque a pesar de que ella estaba en una situación así, Roxy mostró preocupación por él, y esto lo frustra consigo mismo, porque no se dio cuenta antes. Y Roxy nota su cara de culpa, y le dice que se arregle, porque ahora su familia ya tiene un nuevo líder, que en este caso es ella misma, y para la niña esa familia debe ser animada, por eso pide contar con él para eso. Y Faye vuelve a sonreír, diciendo que cuenta con su apoyo, por lo que se acerca a él, pero él tiene miedo de tocarla, porque si lo hace, la telepatía se activará. Y entonces aparece una mujer justo a tiempo, y Roxy se la presenta. Su nombre sería Haru, el ama de llaves de la familia Hart, y la niña lo mira seriamente, diciéndole al niño que se comporte apropiadamente, como un buen sirviente de la familia. Corazones, debe serlo. Luego muestra toda su etiqueta, saboreando la carne como un animal, dejando a Haru desesperado, y bueno, después de la comida, Fat va a cuidar el jardín, donde 2 trabajadores le dicen que no se exceda en el trabajo. Y luego los hombres comentan que ya ha pasado una semana desde que Fer empezó a trabajar allí, y uno de ellos dice que al principio pensó que era solo un bicho raro que hablaba con una espada,
Además siempre comía carne mientras temblaba por todos lados. Y Fat les pide a los hombres que sean suaves con él, después de todo habían pasado más de 5 años desde que comía carne, por lo que su estómago comenzó a gruñir poco después de comer, pero Fat dio la excusa de que estaba creciendo. Bueno, de repente aparece Haru, y dice que Roxy lo está llamando, y cuando llega, ella le pregunta si ya se ha acostumbrado al trabajo, pero estaba en el mundo lunar, y lo único que piensa es que estaba volviéndose cada vez más codicioso. Entonces Roxy vuelve a llamar su atención, llamándolo Fai, y le pregunta qué le pasa, y Fed solo dice que se acordó de su padre, porque él también lo llama así. Y Fed explica que terminó perdiéndolo en una cacería de monstruos, de la misma manera que murió el padre de Roxy, y le pregunta por qué ella lo llamó Fai. Luego Roxy explica que este es un apodo para Fed, y ella dice que le está poniendo apodos para animar la casa, tal como dijo que haría. Después de todo, ahora él es prácticamente una familia. Y al escuchar esto, el niño queda asombrado, porque ser él y Roxy una familia es algo que no imaginaba posible, por lo que pide que lo llamen solo Fed, pero ella se niega. Y de repente el chico empieza a tener la visión borrosa y se desmaya, y cuando despierta, está en su habitación, y sobre la mesa hay una carta de Roxy, donde ella le pide que descanse al día siguiente. Y bueno, le pregunta a su espada qué le pasa últimamente, como nunca había sido tan malo. Entonces la espada responde que desde el momento en que la gula prueba las almas, ya no puede parar, porque con cada nueva alma devorada por ella, la gula se hace más fuerte, por lo que el destino está condenado a habituar a las almas hasta el día de su muerte, y se pregunta qué pasará si no alimenta a la gula con más almas. Y la espada responde que morirá de hambre o, en el peor de los casos, quedará controlado y atacará a cualquiera que se interponga en su camino. Y al escuchar esto, Fed se sorprende, porque esa es la definición de monstruo, y la espada le da un consejo, le dice que cuando su hambre esté al límite, esto será visible en sus ojos. Y refuerza lo que dijo anteriormente, que la suerte ya está echada sobre él, y de ahora en adelante no hay vuelta atrás, pues sale de su habitación, y al mirar a las personas que están a su alrededor, Fat dice que tienen un apetitoso forma, y la espada explica que esto se debe a que ha aumentado la glotonería, y Faye pregunta si esto también explica los ojos rojos, entonces la espada dice que sí, y explica que la gula aumentada es un poder temporal, que permite el uso más efectivo de la glotonería. Habilidad. En otras palabras, tiene una visión nocturna más precisa y puede cazar presas por su olor. Además, las presas más débiles quedarán paralizadas por el aura asesina que tendrá. Bueno, va hacia los goblins y se da cuenta de que en realidad están parados, por lo que Fed comienza a matarlos uno por uno, pero todavía no cree que sea suficiente, por lo que la espada le sugiere que vaya al bosque de los hobgoblins. Y así lo hace, pero después de matar a muchos de ellos, Fed se pregunta cuántas almas le faltan todavía para quitarse de encima ese hambre, y bueno, cuando termina, se siente agotado, y dice que desea no volver a sentir eso nunca más. Y la espada dice que si quiere mantener el control, Fed debe ir a cazar almas con regularidad, y luego, de la nada, aparece un monstruo gigante, y la espada le informa que es el Rey Goblin, y también informa que Fed ha adquirido regeneración de salud, una habilidad curativa, por lo que puede seguir luchando incluso estando herido, por lo que Fed comienza a acercarse al monstruo, pero muestra miedo. Allí, la espada explica que los humanos no son un festín para los monstruos, por lo tanto, está a salvo, pero aún así, se le recomienda proceder con cautela. Bueno, espera el momento adecuado y lo ataca, y cuando aterriza, el Rey Goblin intenta atacarlo también, por lo que Fat comienza a esquivar los ataques, y la espada le dice que ataque también, ya que no pudo derrotar. Él si simplemente se quedara. Regate. Entonces Fed confía en las palabras de su amigo, y va tras el monstruo, y así lo derrota, luego se activa su habilidad de glotonería, y la espada dice que con su estado ahora, Fed puede acceder al primer nivel de su espada. En este caso, esta es su otra forma, y le explica que si Faye le da su estatus a la espada como ofrenda, esta podrá proporcionarle nuevas funciones, y esto despierta su interés. Pero la espada explica que para activar esta forma, Fed debe entregar todo su estado desde que se conocieron. Después de todo, el nombre de la espada es Codicia. Entonces renuncia a esta idea, porque sería demasiado, pero la espada dice que si no hace eso, pierde el derecho a usarla, porque o se vuelve fuerte solo, o contribuye a la evolución de la espada también, para que los dos se mantengan fuertes y sigan caminando juntos. Y así la espada le da estas dos opciones a Fed, pero no le toma mucho tiempo elegir. Después de todo, la avaricia es su única compañera, por lo que cuando ofrece sus estados,
Es capaz de sentir la fuerza erradicarse de su cuerpo, como si le estuvieran robando. Y bueno, la nueva forma de Grid es un arco mágico, y la espada le revela a Fed que había alguien vigilándolos desde hacía un tiempo, y esto estaba sucediendo en un buen momento, ya que podía probar su nueva espada en este enemigo. Entonces Faye pregunta de dónde puede conseguir las flechas, pero la espada le explica que aparecen mágicamente, solo tiene que tirar del arco. Además, Fed puede apuntar de todos modos, y la flecha dará en el blanco de la misma manera. Y luego hace la prueba, y golpea al enemigo, y bueno, al mirar hacia atrás nota las orejas del rey Goblin ahí, y dice que con esto podrá alimentarlos por un tiempo. Roxy camina hacia la puerta, hasta que el destino va hacia ella, ya que no la reconoció, pero ella termina asustándose y él dice que no la reconoció por su ropa diferente. Y él cuestiona si irá al castillo vestida así, y bueno, como ya la había visto, Roxy se acerca al oído y le revela la verdad. En este caso salía a una inspección secreta de la ciudad, y para eso necesitaba ese disfraz, y le pide que no se lo cuente a nadie, ya que sería un problema si llegara a oídos de Haru. Después de todo, ella se quejaría de su ropa, porque no era apropiada para el jefe de la familia Hart, y bueno, él entiende la situación y se disculpa por quitarle su tiempo. Y cuando Fed estaba a punto de regresar al trabajo, Roxy lo aleja diciéndole que tenía una gran idea, le dice que le dará una misión confidencial, en este caso él la acompañaría en su inspección, actuando como escolta. Y luego se van, y la chica parece tener prisa con el viaje, y él le pide que se calme, pero él la llama por su nombre, y la espada le advierte que no la llame Roxy, porque la gente que la rodea podría averiguarlo. Y luego ella se acerca a él y le mete el dedo en la boca y le pide a Fat que no la llame por su nombre allí, y la espada le susurra a Fat, diciéndole que él le había advertido. Pero él le dice que se calle, y ella piensa que era para ella, pero él lo descarta, diciendo que no dijo nada, y bueno, ella tiene la idea de que él la llame Rocky, y dice que será su nuevo nombre para hoy. Entonces la espada hace otro comentario, y Fed le dice que se calle nuevamente, y Roxy, al escuchar eso nuevamente, siente que estaba siendo muy molesta ese día, y nuevamente él intenta disuadirlo. Sin embargo, ella dice que él le dijo que se callara, pero Fed dice que no estaba siendo molesta, y Roxy dice que solo estaba entusiasmada con la idea de que salieran juntos, y entonces la espada deja escapar un suspiro, como diciendo que el amor está en el aire. Y al escuchar esta falta de respeto, Fed lo atrapa violentamente, y Roxy lo detiene, diciéndole que no permitirá que trate su arma con esa falta de respeto, por lo que él se disculpa. Y ella dice que nunca antes había notado la espada de Fed, por lo que él piensa que a Roxy podría resultarle extraño que él tenga una mala habilidad y, sin embargo, tenga una espada. Y con eso viene a su mente su verdadera naturaleza, donde necesita estar siempre alimentando su glotonería con almas, porque si no hace esto, le entrará hambre y terminará muerto, o en el peor de los casos, el destino lo hará perder el control sobre el mundo, tu cuerpo, y atacará a todos los que te rodean. Y precisamente por eso siente que no debe dejarle saber a Roxy sobre su habilidad de glotonería, y bueno, al analizar su espada, Roxy le aconseja que la cuide mejor, y le dice que luego lo llevará a su herrería, familia, y esto lo pone feliz. Después de todo, su espada recibirá mantenimiento después de mucho tiempo, pero cuando intenta hablar con el codicioso, le dice que se calle también, ya que él está disfrutando ese momento, y le dice que Roxy tiene un olor agradable. Y bueno, cuando llega al centro de la ciudad, va a una feria a mirar las uvas, y el vendedor le dice que son uvas frescas, extraídas de los viñedos de la familia Hart, y le pide probarlas. Y en eso el destino alaba esos frutos, ella dice que fueron creados en su casa, y que por eso son muy buenos, pero al escuchar esto, el vendedor del mercado sospecha, y Fed siente que terminaría descubriendo la verdadera identidad de Roxy. Pero la codicia le da la idea de decir que la niña está relacionada con la familia Hart, en lo que la salva de problemas, ya que el vendedor acepta la idea de inmediato y la niña dice que fue increíble. Sin embargo, Grid le dice que el destino le debe una, y él vuelve a hablar con su espada, a lo que Roxy dice que es un poco extraño. Bueno, uno de los residentes advierte que vienen los caballeros santos, y se quedan preguntándose qué estarían haciendo allí, y uno de los residentes comenta que desde la muerte de Mesen, incluso el más inferior de los caballeros se estaba volviendo cada vez más insoportable. Después de todo ya no quedaba nadie para cortarle las alas. Y este caballero inferior escucha el estómago de Fer gruñir, y su espada refunfuña, diciendo que no era un buen momento para eso, y Fed le dice a Grid que se calle, pero el caballero entiende que era por él, y va hacia el chico,
y luego se arrodilla y le pide disculpas, pero el caballero no queda satisfecho, y le dice que hable más alto, pero Roxy interviene, y dice que Fed ya se disculpó, así que se dirige a la chica y a la chica lo llama imprudente, porque está respondiendo a un caballero santo. Y bueno, cuando mira más de cerca su rostro, siente como si la hubiera visto en alguna parte, y algunos civiles alrededor dicen que se parece a Roxy, y eso todos están confundidos. Hasta que a Grit se le ocurre la idea de fingir ser su pegajoso novio, porque si lo hace nadie sospechará de ella. Pero Fed se sorprende al escuchar esta idea, y Roxy termina escuchándolo, y piensa que la idea es muy bien. Y luego empiezan a discutir como una pareja normal, y ella le dice que desayune antes de salir de casa, para evitar situaciones como esta. Y se vuelve hacia el caballero santo y le dice que se asegurará de que su novio coma mejor cuando salgan de la casa, y con eso siguen adelante, y los civiles comentan que esa chica realmente no podría ser Roxy. Bueno, se esconden de la multitud, y en la mente de Roxy se siente angustiada por todo eso. Después de todo, ella nunca antes había tomado el brazo de un hombre, y eso estaría haciendo que su corazón se acelerara. Y Fed escucha todo con su habilidad de telepatía, y suelta su brazo, disculpándose por eso. Pero la chica dice que está bien, pues ya estaba acostumbrada a su brazo, así que simplemente continúa su camino, como si nada hubiera pasado. Y una vez más la espada hace esa broma básica, enviándolos a ambos. Y Fed comenta que acompañar a Roxy podría ser un gran problema para él, y bueno, va hacia ella, y se da cuenta de que la chica está mirando unas joyas, y ella le dice que a ella también le gusta. Después de todo, Roxy es una chica normal, como todos los otros. Bueno, ella señala un mineral y pregunta si eso también serían joyas, y el comerciante le explica que esos minerales pueden contener joyas, pero es posible que no, y para descubrirlo, simplemente ábrelos. Y él dice que cada uno de los minerales son 10 monedas de bronce, y le pregunta a Roxy si le gustaría probar suerte, y Grit le explica que si Fed usa su habilidad de identificar, podrá encontrar la joya la primera vez. Y entonces comienza a analizar cada una de las piedras, y su espada le advierte que no permita que se revele su habilidad, ya que los comerciantes odian a las personas que se han identificado. Bueno, dirige su mirada hacia Roxy, y mientras la mira, Fed nota que ella no parece un caballero sagrado de una familia importante. A sus ojos suena como una chica normal, y al notar los ojos del niño, el comerciante deduce que Roxy sería su novia y dice que le dará un descuento si quiere darle un regalo a su novia. Pero al escuchar esto se pone todo rojo, y como siempre, Grit se burla de él. No podía dejar pasar esta oportunidad, y bueno, la chica vuelve a dejar las joyas en su lugar, y dice que no las comprará. Debido a que estas joyas no le serán de utilidad, entonces sigue el camino, y Fed le pregunta si realmente no quiere las joyas, y ella dice que sí, y cambia de tema, preguntando si Fed conoce algún guerrero. Y él responde que conoce a Oliver y Minerva, pero Roxy pregunta los nombres de los guerreros activos, pues ya estaban retirados, pero antes de responder, los dos se distraen con dos hombres, que están hablando de duendes que habían sido asesinados. Y uno de ellos dice que hay rumores de que los mató un monstruo que anda por ahí, y al destino le sorprende que los ciudadanos piensen eso de él, y los hombres dicen que esa historia está mal contada, porque un orfanato en la favela recibió los oídos del rey Goblin, por lo tanto no sería un monstruo responsable de la muerte de los Goblins. Y el otro hombre comenta que las monjas están buscando al donante, y bueno, Roxy muestra interés en este asunto y acude a los hombres para pedirles más información sobre este supuesto monstruo. Sin embargo, dicen que no saben mucho sobre él, y le aconsejan que vaya y pregunte a los guerreros, por lo que le pide a Fat que la lleve a donde hay guerreros. Y luego él cuestiona si el propósito de su inspección sería llevar a cabo esa investigación. Y ella afirma que sí. Roxy está investigando al monstruo de estos rumores. Él se queda sin palabras. Después de todo, el monstruo es el mismo. Bueno, después de eso Fed va al bar al que solía ir, y el dueño queda impresionado con su visita, ya que creía que Fed estaba muerta. Y luego presenta a Roxy como Rocky, y dice que es una colega de su nuevo trabajo, y el dueño dice que espera que cuide bien a Fed, y también hace una broma, diciendo que ha evolucionado mucho desde la última vez que se vieron. Después de todo él incluso estaba saliendo. Sin embargo, se avergüenza nuevamente y dice que ella no es su novia, y luego Fed comienza a preguntarse si Roxy no está enojada por esto,
ya que la tratan como a su novia todo el tiempo. Y en esto ella también pierde el control y termina rompiendo el cristal por accidente, pero el dueño entiende y dice que no hay muchos guerreros capaces de controlar su estatus. Y después de que Grid sugiere que Roxy se sentía muy cómoda con él, Fed también se emociona y rompe el cristal, y bueno, el dueño comenta sobre el guerrero que obtuvo muchas ganancias con los cadáveres de Goblin, y explica que el tipo encontró a los duendes con las orejas aún intactas, pero Roxy explica que este ser no buscaba recompensa al hacer esto, por lo que sugiere que realmente es un monstruo el que está detrás de estas muertes. Y entonces el dueño del bar dice que será un problema para los negocios de la ciudad, y Fed pregunta por qué, y él le explica que la gente tendrá miedo de salir a cazar, ya que tendrán que pasar por Goblin Plain, donde reside una misteriosa criatura. Y por miedo a la muerte, la gente evitará hacer esto, y el destino se arrepiente de ser el responsable de todo esto. Bueno, en la conversación aparece el viejo AD, y dice que la teoría más extendida entre la gente es que el monstruo que va en sí por ahí sería un liche. Y debido a que es una amenaza extraordinaria, le explicas que los caballeros santos se están preparando para actuar contra esta criatura lo más pronto posible, y al escuchar esto, Fat se asusta. Y la avaricia dice que con el estado actual de Fat, él no estará capaz de enfrentar a estos enemigos. Y bueno, te preguntas por qué Roxy queriendo saber tanto sobre este monstruo, y Fed simplemente no sabe qué hacer porque si se une a él en su casa, la niña descubrirá que él es el verdadero monstruo. Entonces aparecen unos guerreros en el bar, y uno de ellos va hacia Roxy, y le pide que se siente con ellos, y entonces Fat intenta intervenir pero despide a la guerrera sola, y el caballero se muestra incrédulo ante tanta fuerza, y dice que solo un guerrero santo sería capaz de hacer eso. Y bueno, todos notan que en realidad era Roxy, y ella se disculpa por haber engañado a todos, por lo que los hombres que jugaban de su lado se disculpan y le ruegan a la chica que no los mate. Sin embargo, ella dice que es triste ver que las personas que se supone que su familia debe protegerles temen de esa manera, y Roxy dice que se siente avergonzada por todo esto. Después de todo, para ella, se supone que los caballeros santos deben proteger la gente, y se ríe junto a sus súbditos. Debido a que este era el sueño de su padre, por lo tanto también es su sueño, y al escuchar esto, Fed piensa para sí misma que seguirá a Roxy hasta que su sueño se haga realidad. Bueno, al día siguiente van al herrero de la familia Hart para hacer el mantenimiento de Grid, y él se siente renovado después de todo ese trato, y mientras salen del establecimiento, Fed agradece a Roxy por su ayuda. Sin embargo, ella dice que es ella quien debe agradecerle, pues gracias a Fed descubrió un poco más sobre el monstruo que hay ahí fuera, y él cuestiona por qué Roxy no sabía la verdad sobre la casa. Y le explica que la familia Bledick está controlando la información, y no le dice nada. Bueno, hablando de ellos, ambos escuchan la voz de Ado y un niño pide ayuda. Hasta que Roxy va con los caballeros y le dice a Ado que libere al niño, Memil dice que solo se estaban llevando al niño para protegerla, y luego Roxy se sorprende al saber que ella también estuvo involucrada en eso. Y Fer acude a Ado para rescatar al niño, y Roxy le pregunta por qué Rafael no le dijo nada sobre la casa del monstruo que hay ahí fuera, y él cínicamente dice que no quería molestarla, debido a la reciente muerte de Ado, su padre. Pero Roxy dice que está bien con eso, y luego Rafael le da la espalda para irse, pero Ado intenta humillar a Fat de antemano, pero le piden que se vaya pronto. Y después de que se van, el niño dice que odia a los caballeros santos, y al escuchar esto, Roxy se disculpa, y él le pregunta por qué se disculpa, y ella entiende que el niño no se dio cuenta de que ella es uno de ellos, debido a su ropa. Y luego el niño explica que perdió a su madre, y Fed dice que ella lo ayudará a encontrarla, y mientras ayudaban al niño, Fed recuerda que él también se perdió cuando era niño, y dice que justo después de que su padre murió, se habría mudado a la capital. Y debido a que estaba en un lugar nuevo, terminó perdiéndose, pero terminó siendo rescatado por un caballero santo, quien fue amable con él, por lo que se pregunta dónde estaba ella. Y bueno, se empieza a hacer tarde, y le dicen al niño que no podrán seguir buscando a su madre ese día, pero Roxy dice que podría pasar la noche en su casa, y le explica que buscarán ella nuevamente al día siguiente. Pero en ese momento aparece la madre del niño, y Fed se siente aliviado de haber encontrado a su madre, pero cuando mira a Roxy, se da cuenta de que ella se sentía aún más feliz. Y luego comienza a mirarla fijamente, y la chica se da cuenta, pero Fed no está de acuerdo,
diciendo que sería mejor que regresaran para no tener ningún problema. Y Roxy le pregunta si seguirá a su lado cuando vengan a regañarlos, y él rápidamente dice que estará a su lado en ese momento también. Y luego de que él confirma esto, ella dice que podrían regresar a casa, y Fed refleja en su mente que le gustaría vivir eso para siempre. Sin embargo, él habla con avidez y le pregunta sobre una manera de cazar a los monstruos sin que Roxy lo descubra. Entonces Grit le da una máscara que cambia la percepción. En este caso, cuando se la ponga, las personas a su alrededor los verán de otra manera, y esto significará que ni Fed ni Grit serán reconocidos. Pero cuando mira hacia un lado, ve al comerciante de antes mirándolo fijamente, y bueno, al día siguiente, Fed le regala una joya a Roxy, y dice que es para agradecerle por el trabajo que le dio. Y él también está agradecido por los amigos que conoció allí, a quienes ahora considera parte de su familia, por lo que ella acepta el regalo y le agradece. Y él le explica que a él le hubiera gustado llevarse la joya que a ella le gustaba. Pero Roxy le agradece de todos modos, y cuando rompe el mineral, se encuentra con una hermosa joya que la deja encantada, y Fed dice que está feliz de que le haya gustado el regalo. Y Roxy le pregunta qué quiere a cambio, y le sugiere darle carne para todo el año. Después de todo parece gustarle mucho, pero él dice que ella no necesita preocuparse por devolverle la amabilidad, y mientras tanto, la familia Blerick se reúne para discutir la excursión a Galia, y, después de acabar con todos los duendes, Fed mira fijamente a los cazadores y todos huyen, ya que pensaban que él era el monstruo del que todos hablaban, el llamado Lich, el cadáver. Y al escuchar este nombre, Grit se siente orgulloso, ya que piensa que es un buen nombre para un guerrero, y le pregunta si Fed ya había terminado con la matanza, pero él le dice que no, y le explica que quiere aumentar su estatus tanto como pueda, antes de que los caballeros santos lo localicen. Bueno, al día siguiente, Fed regresa a su vida de trabajador común, y dice que tener una doble vida no es nada fácil, y entonces aparece Roxy, y va hacia él para informarle que tiene una misión secreta que asignarle, y se pregunta si habría otra inspección, pero ella no responde nada y simplemente se lo lleva, y en el camino Roxy señala un lugar, y le explica que esa tierra pertenece a la familia Hart, y Fed pregunta si su misión secreta sería recolectar uvas, y Roxy le explica que solo quería mostrarle el terreno, y bueno, llegan a la casa de su madre, y ella dice que se siente mucho mejor ese día. Sin embargo, Roxy le aconseja que no se esfuerce demasiado, y se da cuenta de que su hija trajo a un niño con ella, y dice que es uno de sus contratistas, y explica que lo trajo para presentarlo a todos, y luego él se presenta. Luego la madre de Roxy se presenta como Aisha Hart, y dice estar feliz con su presencia, y Grit comenta que parece ser una linda dama, y Aisa le pide a Fed que se acerque a ella, y cuando se acerca, ella le pregunta si le gusta su hija, y esto lo deja en shock, ya que era una pregunta muy sorprendida. Y Roxy dice que hizo una pregunta muy repentina, pero Aisa le explica que solo quiere saber su opinión sobre Roxy. Después de todo ella es su jefa, y al escuchar esto ambas dan un suspiro de alivio, sobre todo porque estaban pensando en algo de más. Y Roxy dice que debería haberle explicado esto antes, y bueno, Fed dice que le gusta mucho su hija, y le revela que quiere servirla hasta el final de su vida, y eso hace feliz a su madre, pero Roxy le da vergüenza, y dice que descansará en su habitación. Luego pregunta si dijo algo mal, y Aisa dice que su hija siempre se escapa cuando las cosas se ponen incómodas para ella, es decir, ella no habría cambiado nada, y entonces Fed pregunta más al respecto. Y Aisa dice que ya que ella era pequeña, Roxy lloraba mucho y no podía ver un insecto que ya estaba teniendo un ataque de pánico. Y Fed dice que no se la imagina actuando así hoy en día, y Aisa le revela que todavía no puede creer que su hija se haya convertido en un caballero sagrado, y dice que ver a su hija esforzándose mucho la preocupa mucho, porque además tras perder a su padre, ahora tiene una enorme responsabilidad como cabeza de familia. Pero Fat intenta tranquilizarla, y le dice que Roxy es un excelente caballero santo, y también dice que tiene la fe de todo su pueblo. Además, le explica que la chica cumple bien con sus deberes como jefa de la casa. Bueno, Roxy va a su habitación y mira detenidamente una fotografía de su padre, y entonces le viene a la mente un recuerdo donde su padre le está enseñando a manejar la espada.
y él parece sorprenderse de que ella haya logrado convertirse en una caballero santo. Y Roxy dice que quiere ser el tipo de caballero santo que él es decir, el que ríe junto con toda su gente, sin soberbia ni soberbia, y su padre dice que ese personaje es lo que la hace parte de la familia Hart. Y Roxy dice que todavía no ha podido cumplir esa promesa. Bueno, ella vuelve a la plantación de uvas junto con Fat y uno de los compañeros de trabajo le ofrece un poco de jugo para que Fat recupere sus energías, y el niño queda asombrado por el sabor de esas uvas. Su colega le explica que usted ayudó personalmente a cultivar esa tierra durante varias generaciones y dice que todos en la propiedad están orgullosos de colaborar en la creación de esa jugosa uva. Y Fat pregunta si esto también se aplica a Mason, y el hombre inmediatamente borra la sonrisa de su rostro, y dice que se enteró de su muerte en Galia, y como era un momento difícil para Roxy, no se imaginaban que ella vendría a esa tierra tan pronto. Bueno, Fat pregunta si Roxy tiene la costumbre de ayudar con la cosecha todos los años, y su colega responde que además de hacer eso, también ayuda cazando monstruos. Y le explica que esa era la época de cosecha para la mayoría de las culturas. Y no solo uvas, por lo que este es el momento en el que aparecen más monstruos en busca de comida. Y los monstruos del momento serían los kobolds, que vienen del Valle Norte, y bueno, tiene su explicación interrumpida por el estómago de Fat, pero él es comprensivo al respecto, y dice que Fat trabajó mucho, y así debe ser, realmente hambriento. En esto, Grid explica que matar a esos duendes no fue suficiente, ya que su glotonería tiene hambre de diferentes almas, por lo que el destino debería alimentarla aún más. Y luego de terminar el trabajo, Roxy va donde Fed y le dice que regrese sin ella, ya que la chica necesitará quedarse para hacer otras cosas allí. Él entonces sigue su camino, hasta que se topa con una chica, y al analizarla, se da cuenta de que ella no es de allí. Sin embargo, sigue recto, pero cuando se cruzan, la chica lo llama, y Fat nota que tiene ojos como los de él, y bueno, le pregunta si necesita algo, y la chica lo mira unos segundos y dice que llegó demasiado pronto. Luego le pregunta de qué está hablando, y la niña le explica que estaba detrás de los kobolds, pero dice que Fed podría quedarse con ellos. Luego se despide diciendo que se volverán a ver. Bueno, le pregunta a Grid quién sería la chica, pero él dice que no lo sabe. Pero Fed le vuelve a preguntar, y le dice que definitivamente sabe algo, porque Grid siempre dice muchas cosas sin que se lo pregunten. Pero esta vez estuvo muy silencioso, y la codicia le pide que deje ese asunto de lado, y le dice que incluso él, con toda su grandeza, puede terminar sin saber algo. Pues, aparece nuevamente Roxy, y le entrega una canasta de uvas a Fed, y luego le pregunta qué había ido a hacer en ese momento, y ella responde que fue a buscar unas uvas, y dice que esa chica de antes era Galiana. Pero Fed recuerda haber escuchado rumores que decían que Galia había sido destruido. Y luego Roxy explica que hace 4000 años, Galia era una gran potencia militar, pero de repente una ola de monstruos provocó el colapso de toda esta nación, provocando la muerte de la mayoría de su gente. Allí Fed comenta que deben quedar algunos sobrevivientes de este ataque, y Roxy dice que nunca antes había visto a un galiano de sangre pura, y bueno, les avisa que ellos también regresen. Y en el camino Faye comenta que escuchó sobre la chica participará en la búsqueda de los monstruos y le pregunta si estará bien sola. Y Roxy explica que estará acompañada de los guerreros, que trabajan allí. Además, ella lo tranquiliza diciéndole que ella es un caballero santo, por lo que estaría bien. Pero al posar termina dejando caer las uvas. Bueno, al día siguiente los habitantes de esa tierra se enfrentan a un desastre. Todas las uvas que había allí fueron devoradas por las fieras, y entonces todos van a los kobolds a cazarlos, y de repente la vegetación comienza a balancearse mucho, y luego una bestia desconocida sale del bosque, dejando a todos asombrados. Y esa bestia le deja la boca agua a Fed, además ya estaba casi muerto de hambre, y eso le preocupa, pues no podía dejar que Roxy lo viera así, por lo que decide que debe atacar antes de que su glotonería llegue a su límite. Y al analizar al enemigo, descubre que es el portador del lamento, una bestia coronada, y luego la codicia le explica que es un monstruo poderoso nacido de una agresión acumulada durante mucho tiempo,
y esto lo aleja mucho más de los monstruos comunes. Básicamente, esto sería una mala noticia para Fett, y ante eso todos se retiran, y el cazador dice que no tienen la más mínima posibilidad contra esa bestia, pero Roxy dice que no necesitan preocuparse por eso, ya que ella lo matará sola. Después de todo, ella es una caballero santo, y tendría el deber de utilizar todo su poder para defender a su pueblo y su tierra. Y aunque muestra firmeza en sus palabras, Grit dice que no puede hacerlo sola, ya que esa bestia es demasiado para un caballero santo tan joven. Pero aún así los cazadores planean prepararse para el ataque que ocurrirá al día siguiente. Y Ra les pide que se equipen con todo lo posible, por lo que Grit pregunta qué haría Fett en esta situación, y él confiesa que un monstruo de nivel 50 es demasiado para él en este momento. Sin embargo, Fett no cree que sea correcto ignorar el desastre que esos monstruos están causando en las tierras de Heart. Además, también está decidido a no dejar morir a Roxy, por lo que le dice a Grit que ellos dos lo arreglarán. Y al caer la noche, Fett va a la guarida de los kobolds, y Grit comenta que realmente debe estar interesado en ese tema, pero Fett le dice que se calle, y Grit sigue hablando de todos modos. Y le advierte que hay muchos guerreros kobold alrededor de la bestia coronada. Y pregunta si Fett tiene un plan, y dice que peleará como un glotón y comienza a disparar varias flechas a los kobolds, y luego se activa su habilidad de glotonería. Y Fett continúa disparando hasta acercarse a la bestia coronada, y cuando le dispara, la bestia simplemente toma uno de sus kobolds y lo pone delante, para no sufrir el golpe, sin ninguna consideración, pues, el destino nota que aún no ha satisfecho su glotonería, incluso después de haberlo matado a muchos kobolds, y luego apunta su ataque a la bestia, y cuando dispara, Fett se siente confiado, y piensa que ya ganó la pelea, pero la bestia coronada sostiene las flechas en sus manos, y Grit dice que el camino es que se vaya, levantarlo y cortarlo en trozos. Sin embargo, cuando se acerca mucho, Grit nota que la bestia está haciendo uso de un arte de la habilidad de pelea, llamado ataque de ruina, y le explica que esa habilidad permite al enemigo penetrar la armadura del oponente, para romperle los huesos y pulverizar tus órganos. Y luego Fett intenta retirarse, pero está infligido por un golpe, entonces la bestia le envía una ráfaga de viento, lo que lo hace caer al agua, ante lo cual Grit le pide a Fett que se levante rápidamente. Pero él espera a que la bestia suba, para poder lanzar un ataque sorpresa. Y Grit entiende que Fett solo estaba fingiendo estar muerta de frío, y dice que ese truco fue bastante inteligente, y bueno, después de matar a algunos monstruos más, Grit le dice que Fett debería poder usar su arte oculto de primer nivel y explica que necesitará el 10% de sus estadísticas actuales para poder hacer esto. Y luego Fett acepta usar el arte oculto, y luego lanza la perdiz ensangrentada sobre la bestia coronada, y la remata, y Grit comenta que la habilidad de regeneración de salud que obtuvo del rey Gablin ya tendría la cura. Y le comenta a Grit que esa habilidad oculta era muy atractiva, y bueno, Fett comienza a sentirse extraño de la nada, en lo que Grit explica que simplemente está abrumado, ya que esa era la primera alma de nivel superior que habría devorado. Y la codicia le pide que aguante, porque si Fett pierde el control, el resultado será peor que si estuviera en estado de hambre. Bueno, al día siguiente Roxy y los demás van a la guarida de la bestia coronada, y notan que hay heridas de espada y flecha en monstruos. Pero lo que más le llama la atención es ese sendero a través del terreno, y luego de eso, le comenta a su familia que el lugar quedó completamente devastado, y Fat se disculpa mentalmente por la exageración. Entonces Aisa pregunta quién pudo haber hecho algo así, y Roxy le cuenta sobre la chica galiana que vieron ese día, y le explica que esas personas suelen ser más poderosas que los caballeros santos. Y luego deduce que podría haber sido la chica. Y mientras habla, Aisa nota que su hija sonríe y tiene un rostro mucho más elevado cuando está cerca de Fat, y después de eso, habla a solas con él, y le pide a Fat que se quede al lado de su hija, para apoyarla, pero dice que no se siente digno de tal prestigio. Pero Aisa explica que no quiere su apoyo como autoridad o fuerza, como la de un caballero santo. En su caso, Aisa dice que el mayor valor está en su corazón, ya que Fett tiene un deseo genuino de servir a su hija. Y ella explica que ella venía de una familia común y corriente y no tenía habilidades, al igual que Fett, pero aún así,
logró mantener a su esposo. Y dice que tener un solo padre caballero santo le hizo la vida difícil a Roxy en algunas partes. Bueno, comienza tosiendo, y Fer acude a ella para ayudarla. Y Aisa dice que no le queda mucho tiempo de vida, y por eso quiere que Fed se quede al lado de su hija, y la apoye en su lugar. Pero aún así, Aisa entiende que tal vez él no tenga la respuesta inmediata, y se disculpa por apresurarlo, pero Fed dice que pensará en su pedido. Y en el camino de regreso se pregunta si realmente merece asumir este papel en la vida de Roxy. Después de todo está engañando a todos y llevando el secreto de su habilidad para la glotonería. Bueno, vuelve a cazar duendes, pero siente que aún no es suficiente para satisfacer su hambre. Pero Fat nota que no hay monstruos más fuertes que los duendes alrededor, y la codicia le dice que se le acaba el tiempo, así que debería decidir pronto qué hacer a partir de ahí. Bueno, después de eso, va al establecimiento de su viejo amigo, y todavía no cree que sea digno de estar al lado de Roxy. Entonces aparece Ade y comenta que Ado se unirá a la búsqueda del cadáver. Y el jefe dice que esto es su forma de conseguir algo de gloria con una misión sencilla. Y Ade sugiere que se envíe Ado a Agalia para que pueda correr el riesgo de convertirse en comida de monstruos. Pero el jefe dice que las personas como él siempre permanecen en una zona de confort y dice que seguramente enviarán a otras personas a Galia. Y Fat pregunta acerca de esta expedición a Galia que tuvo lugar justo después de la muerte de Muson, y Ade dice que este asunto se resolverá pronto y teme por lo que pueda suceder en esta expedición. Bueno, Roxy y los demás se preparan para la expedición, pero primero ella va a la tumba de su padre, le habla sobre ser asignada a esta misión y le pide que la proteja en este viaje. Y entonces Fer aparece detrás de ella y le pide a Roxy que no vaya a esta expedición, porque si va ahora tal vez no regrese, pero ella le dice que ya decidió que iría. Y Grit le explica que la familia Hart es incómoda para los Blerick y los otros caballeros santos. Entonces hay rumores de que ellos fueron quienes organizaron esta expedición a Galia. Bueno, Memil celebra con Ado sobre esta expedición, ya que finalmente se librarán de esa molestia. Y Ado dice que a él también le gustaría ir a Tembern con ellos. Pero Memil le explica que ese viaje no es solo divertido, sino un viaje de investigación, por lo que Rafali le pide que le diga la verdad. Después de todo él no se tragó la idea de que Memil solo iba a investigar sobre la inmortalidad. Y bueno, se vuelve hacia Ado y le dice que cuenta con él para capturar al Lich, y mientras tanto, Fer está confundida sobre qué hacer ahora, ya que no tiene suficiente autoridad para detener a Roxy, pero no piensa. Está bien dejar que traten a las personas como basura, causándole sufrimiento. Bueno, los caballeros santos finalmente aparecen y le preguntan a Fat si él sería ese cadáver. Después de encontrar el cadáver, los hombres de Ado piden que puedan acabar con él, y luego a los hombres se les permite atacar, pero Fat es capaz de predecir sus movimientos porque son muy lentos, por lo que acaba con todos los hombres. Y cuando miran el ojo rojo y demoníaco de Fat, los encargados de la implementación se asustan y huyen, dejando atrás a Ado. Se enoja y dice que el cadáver es un simple monstruo, por lo que él mismo lo derrotaría. Entonces el cadáver comienza a quitarse la máscara, y Ado pronto se da cuenta de que es Fat y cuestiona cómo un tipo como él tiene tanto poder, y Fed dice que no hay razón para explicar nada. Pero al escuchar esto Ado vuelve a decir que no se saldrá con la suya, pero lo dice mientras tiembla. Sin embargo, él trata de vengarse como un rudo y dice que es uno de los caballeros santos, por lo que Fat le pide que muestre el poder de un caballero santo. Bueno, al mirar las estadísticas del oponente, nota que Ado tiene el poder sagrado, técnica de espada, y dice que solo aquellos que tienen esta habilidad especial pueden llamarse a sí mismos un caballero santo. Sin embargo, Fed se pregunta por qué un tipo como Ado tendría esto. Bueno, cuestiona si Grid es capaz de destruir una espada sagrada, y dice que nunca tendría dificultades para destruir una espada artificial e impura. Y luego Fed se siente aliviado al saber esto, y apunta su espada a Ado, y debido a que apuntó con la espada a una distancia relativamente corta, Ado lo llama basura y dice que no tiene ni una pizca de comprensión. Clase. Luego lo ataca con Grand Cross,
y pronto se convence de que ganó la pelea, pero Fed aparece detrás de él y dice que su habilidad tarda mucho en activarse, y luego ataca la espada de Ado y la rompe, y esto lo deja sorprendido, ya que no esperaba que su espada fuera destruida, y Fed le devuelve los restos de su espada sagrada, pero Ado comienza a retirarse, y Fed cuestiona si realmente merece ser llamado caballero sagrado actuando así, y lo llama patético, y a medida que se acerca a Ado, el tipo cae al suelo, pero Fat lo levanta y le dice que necesita una lección porque los perros desobedientes necesitan ser bien disciplinados. Y Ado entiende muy bien esta filosofía de vida. Sin embargo, intenta pedir piedad, pero Fed lo ataca contra la pared de todos modos, y Ado vuelve a rogarle que se detenga, y Fed dice que es muy descarado por su parte pedir eso después de todo lo que ha hecho. Después de todo él trata a todos como insectos reales, y Fed dice que gracias a tipos como él, Roxy se dirige hacia el peligro. E incluso cuando se enfrenta a todas estas verdades de sus acciones, Ado vuelve a pedir perdón, y nuevamente Fed no estaba muy dispuesto a perdonarlo, ya que el tipo nunca le concedió el perdón cuando lo pidió. Luego lo arroja y usa su técnica Bloody Leg Opal, haciendo que la niebla circundante desaparezca, pero Ado se da cuenta de que Fer arrojó el poder al cielo y se pregunta por qué falló el golpe a propósito, y dice que quiere que lo maten pronto, pero dice que antes de matarlo quiere preguntar algo, y Ado pregunta si sería sobre Roxy Hart, y dice que de ser así, ella misma dejó claro que iría a la Galia por su propio interés, porque por Roxy, si es capaz de salvar a un solo ciudadano de ese reino, tu muerte valdrá la pena. Y al escuchar esto, Fed renuncia, y dice que esto es algo de lo que ella realmente hablaría, y bueno, Ado dice que puede cancelar el viaje de Roxy a la Galia si lo perdona, pero Fed le apunta con su espada y le dice que se calle, y dice que solo matará a él. Fue por venganza personal. Después de todo, Ado también le hizo mucho daño a Fat. Luego hunde su espada en su pecho y finalmente lo mata, lo que le hace desbloquear también la técnica de la espada sagrada, en la que Grit dice que Fer acaba de convertirse en un caballero sagrado, ya que tiene la misma técnica que ellos. Sin embargo, dice que la capital nunca lo aceptaría como tal, y además, Fat muestra disgusto por ser un caballero santo, ya que personas como Ado corrompieron la reputación que tenían estos guerreros. Y bueno, Grit explica que ahora puede usar su segundo nivel, y Fed dice que Grit podría drenar su estatus, y dice que le da asco tener estatus Ado en su cuerpo, y entonces la espada comienza a evolucionar, y cuando al llegar al nivel 2 se convierte en una gran guadaña. Y Grit explica que la maldición imbuida en la hoja puede cortar hasta algo efímero, es decir, es capaz de cortar cualquier cosa, pero Fed dice que solo quería poder cortar la expedición de Roxy a Galia. Bueno, el día de la expedición finalmente llega, y se despide de todos, y dice que 3 años pasarán volando, así que no tendrán que preocuparse por ella, y Roxy le dice a Haru que dejará todo bajo su responsabilidad, y Haru le pide a la chica que haga un buen trabajo como líder de la familia Hart. Bueno, ella también va con Fed y le dice que se verán pronto, y aunque él está preocupado, Fed decide tomar una postura más segura y le desea buena suerte a Roxy en el viaje. Y luego ella se va a caballo y Haru dice que le dejó una carta de recomendación, que decía que si está en la mansión de un señor, los Blerick no pueden acercarse a él. Y entonces Fat nota que lo estuvo protegiendo y preocupándose por él hasta el final, pero él dice que no podía aceptar esa protección, y dice que de ahora en adelante vivirá como un guerrero, y luego de eso, le comenta a Grit que si no puede evitar que Roxy vaya con Galia, al menos le brindará el apoyo necesario. Y bueno, al día siguiente él también parte para Galia, y recibe su dinero y su indemnización por el trabajo que realizó para la casa Hart. Y Haru le dice que nunca olvide el orgullo de haber servido una vez a la familia Hart, y luego desea tu buena suerte. Y en el camino se siente decidido a proteger a Roxy con todo el poder que ha adquirido en los últimos meses, y mientras tanto, uno de los caballeros sagrados se encuentra en lo alto de la ciudad observando el movimiento, y siente que las cosas van según su plan. Y bueno, Roxy da un discurso para todos, y dice que ella es la sucesora de su padre, Mason Hart, un caballero santo que murió tratando de derrotar al dragón divino que despertó después de un milenio de silencio. Y dice que para defender la capital real, Seyfort, y su gente, Roxy,
necesitarán contar con su apoyo. Y después del discurso encuentra a Miria, y le pregunta si ella también irá a Galia, y ella dice que sí. Entonces aparece un chico allí y dice que él también se ofreció como voluntario para la expedición, pero cuando llama joven a Miria, ella ya se vuelve lejos, y el hombre se presenta como Mugan, pero ella dice que ya conoce su tipo, y dice que es solo otra persona emocional que quiere ver el desastre del dragón divino solo para probar su fuerza, sin importarle la vida de los demás. Y Mugan dice que de hecho la mayoría de los guerreros quieren probar hasta dónde pueden llegar. Y Miria vuelve a menospreciarlo, llamarlo idiota, y Roxy dice que se está exagerando. Pero al escuchar esto la chica se alegra, ya que ve la reprimenda como un honor. Y bueno, el guerrero explica que solo se ofreció como voluntario para esa expedición por Messenhard y dice que una vez marchó bajo sus órdenes, y aunque pueda parecer presuntuoso de su parte, Mugan dice que quiere vengar la muerte de Mesen. Y al escuchar esto, Roxy le agradece, y le pregunta qué pensó su familia sobre su viaje a Galia, y él dice que su hija le pidió a Mugan que trajera una reliquia de allí como regalo. Y él le explica que su familia es de un linaje de investigadores, y él sería el único guerrero entre todos ellos. Y Miria se mete en problemas con él nuevamente, diciendo que todo está bien, excepto él, y él bromea diciendo que está hablando demasiado, a lo que Roxy dice que puede continuar el viaje más a la ligera con ellos cerca. Y bueno, una chica llama la atención de Raine, y le explica que esos duendes del lugar fueron asesinados por Lich, el cadáver del que todos hablan, y analiza que las heridas en la piel de los monstruos no son comunes por flechas. Y Raine dice que eso es bastante fascinante. Luego va a su libro, y dice que se imaginaba que esas heridas eran causadas por una flecha de mana, y le explica que esa es una habilidad contenida en una espada negra. En este caso sería una de las armas del pecado capital. Y Raine explica que las armas de pecado capital están hechas de un material que puede manipular mana a un alto nivel, pero la chica que está a su lado no entiende nada del tema, y pregunta qué son estas armas de pecado capital, y Raine le dice, él no lo sabe y explica que si es un posible arma para controlar a mana, eso ampliaría sus posibilidades. Y Raine confiesa que le gustaría ver una de estas armas de pecado mortal, y bueno, la conductora les dice a todos que pronto llegarán a Tetra, y al escuchar esto Fat despierta, y nota que la ubicación es el centro de transporte marítimo que se conecta con Capital Real, y le explica que esa ciudad tiene muchos pescadores. Además, el lugar tiene las mejores mercancías. En esto Fed concluye que Tetra no ha cambiado prácticamente nada, y Grid le pregunta si ha estado allí antes, y él dice que estuvo allí hace 5 años. Bueno, sigue caminando y encuentra a un hombre, y luego pregunta si su carruaje lo haría ir a la Galia, y dice que no saldría hoy porque si sale sería atacado por monstruos, pero dice que Fed podría ir allí al día siguiente, y Grid se arrepiente de que, después de todo Fed tenía prisa por encontrar a Roxy, así que vuelve a deambular, hasta que su estómago gruñe, y Grid le recuerda que además de recopilar información también necesitará llenar su barriga. Y dice que después de eso deben buscar una vaina digna para que él la use, pero Fed no muestra mucho entusiasmo en gastar dinero en ella. Pero Grid explica que ahora Fed tiene la habilidad de la técnica de la espada sagrada. Es decir, ahora necesitarían un dobladillo apropiado. Y ya sugiere uno decorado con oricalco y cristales mágicos, solo para empezar, y entonces Fed recuerda que todavía tiene su terminación, así que podrá hacer todo eso, y dice que aprovechará para comer mucha carne. Y mientras tanto, un comerciante pide ayuda a los guerreros, y les ofrece dinero para que le ayuden a cazar a los monstruos, pero uno de ellos tira el dinero al suelo, y dice que no cazarán monstruos por tan poco, pero decide humillar al hombre también, y dice que si quiere su ayuda, tendrá que demostrar cuánto la desea. Y entonces el destino parece intervenir, y los hombres deciden dejar en paz al comerciante, y después de eso reconoce a ese hombre como Seth, y luego Seth también lo reconoce, y recuerda cuando eran pequeños. En este punto, Seth recuerda haber tomado uno con la cara de Fat, ya que su estómago siempre estaba gruñendo, mientras que Fat tiene recuerdos de cuando cazaba y preparaba hierbas con su padre.
en el que elogia lo bueno que es su hijo con las hierbas, y Fat explica que hace esto porque su padre sigue lastimándose. Y después de tomar la medicina, su padre sonríe gentilmente y dice que la medicina realmente es muy amarga, y bueno, después de la muerte de su padre, Fat está triste y lamentándose en su tumba, mientras los vecinos del lugar se quejan, y dicen que Fat es peso muerto, ya que ahora tendrán que encontrarle un lugar donde quedarse. Y luego empiezan a tirarle piedras, diciéndole que se vaya. Bueno, de vuelta al presente, Seth le ruega ayuda, y Fett recuerda que Seth es el hijo del líder de la aldea que lo exilió, pero el niño sigue rogando ayuda, y dice que podrá ayudarlo ahora que se ha convertido en un guerrero. Entonces Grit dice que necesitarán alimentar su glotonería de todos modos, por lo que Fed acepta la misión de cazar monstruos, y al salir le comenta a Grit que todavía odia a Seth, pero le explica que sus recuerdos con su padre están en su aldea. Y bueno, lleva a Fat con los demás, pero pronto su padre desaprueba la idea, pero Seth le explica que el chico es fuerte, y dice que vio a Fat derrotar a unos guerreros solo, pero aún así insiste en rechazar la oferta. Y dice que al día siguiente contratará a un buen guerrero. Pero los otros hombres dicen que los monstruos pueden atacar en medio de la noche, y uno de ellos comenta que escuchó a las criaturas gritar desde un bosque cercano, a lo que el padre de Seth cambia de opinión, y dice que usará a Fat como un sacrificio y ganancia de tiempo, hasta encontrar otro guerrero. Y Seth le pide que ignore las duras palabras de su padre, y bueno, entran a la casa, y Seth le pide disculpas por lo sucedido, a lo que Fat dice que ya está acostumbrado, y le pregunta cómo está su esposa, y Seth dice que los monstruos la toma, y le explica que tu villa siempre está contigo pobre, porque lo que dice su líder es absoluto, y Seth confiesa que ya estaba de acuerdo con las cosas que decía su padre, y dice que desde que nació su hija entendió que siempre debe ser firme, para poder protegerla, y al ver esto, Fat nota que ha cambiado mucho, y Seth dice que todo fue gracias a su hija. Bueno, el destino le pide que hable sobre los monstruos y él le explica que aparecieron por primera vez hace un mes. Y dice que según los testigos no sería solo un monstruo, además el monstruo aparentemente puede volar, y eso haría las cosas mucho más serias, y Seth explica que eso fue lo que le hizo querer contratar a un guerrero. Bueno, el estómago de Fat comienza a gruñir, y Seth sale a buscarle algo de comer. En esto Grit comenta que el niño pensó que las cosas saldrían bien si contrataba a un guerrero, y dice que esto es típico de los residentes de pueblos pequeños. Pero Grit advierte que el hecho de que el monstruo sepa volar complicará las cosas. Fat le pregunta si tiene alguna idea de qué son estos seres, y Grit dice que posiblemente sean gárgolas, un tipo de monstruo muy inteligente, y le explica que las gárgolas suelen atacar poco a poco, para observar a los humanos, pero cuando llegan a en un momento determinado, atacan en grupos. Y luego Fed los compara con kobolds, pero la pequeña interrumpe la conversación y le pregunta con quién está hablando, pero él responde que era cosa suya, por lo que le ofrece un dulce a Fed, y para hablar las cosas llama a la niña para jugar a él, brazo de hierro. Y bueno, Seth le trae sopa y pan a Fat y se disculpa por tener solo eso, pero él le agradece igualmente, y al comer la sopa comienza a marearse y desmayarse. Pero su hija comenta que le dio a Fat los dulces que le regaló su abuelo. He dado. Entonces Seth comprende que su abuelo realmente hablaba en serio cuando dijo que iba a usar a Fat como sacrificio, y Grit nota que era dulce con una pastilla para dormir, y luego Seth intenta despertarlo, pero no puede. Al en ese momento grita desde afuera, y cuando sale a mirar, Seth se encuentra con dos criaturas voladoras. Mientras son atacados, Grit intenta despertar a Fed, pero continúa durmiendo, y la espada nota que no despertará tan fácilmente, debido a que ha sido drogado. Por lo que el jefe de la aldea corre desesperado mientras llama a Fat, pero antes de eso es capturado por una de las criaturas. Y Seth le da a Fed un antídoto para que tome, para repeler la droga de su cuerpo, y al ver esto, Grit comenta que Seth realmente sabe cómo hacer buen uso de las hierbas en su aldea, por lo que Fed pregunta dónde está, y Seth dice él está en su casa y explica que Fed fue drogada y puesta a dormir. Ante esto el niño no entiende nada, y Seth comenta que esto fue algo tramado por su padre, y bueno, Fed nota el peligro que hay afuera y le pide a Seth que se quede en la casa, por lo que toma su espada y se va afuera.
y pronto se encuentra con una escena de destrucción muy grotesca. Y al mirar a los monstruos, Fred se asombra, y Grit les explica que tendrán problemas si los monstruos siguen disparándoles, y bueno, Fred analiza el estado del enemigo, y nota que son monstruos de nivel 27, y que tener la habilidad bola de fuego. Y luego Grit dice que esta habilidad puede causarles muchos problemas, por lo que Fred debería usar la gran guadaña, en la que el niño sigue el consejo de Grit, pero el monstruo lo ataca nuevamente con una bola de fuego, en la que Fred esquiva y ataca el fuego, pero se da cuenta de que la guadaña no pudo cortar lo efímero, y Grit explica que la guadaña corta la magia, no el fuego causado por ella, y Fred dice que ahora entiende cómo funcionan las cosas, y Grit dice que los monstruos también entienden. Después de todo, ahora el objetivo de las criaturas es provocar un incendio general en el lugar, en lugar de solo golpearlo. Pero Fred logra impedir su acción, y mata a algunos de los monstruos. Y con eso se activa su habilidad de glotonería, y adquiere la habilidad bola de fuego. Y después de matar a casi todos, todavía estaba el líder del grupo, y al analizar sus estadísticas, Fat descubre que es un monstruo de nivel 47, y tiene habilidades de bola de fuego y resistencia al fuego. Y luego Grit alerta a Fed de que el enemigo tiene la intención de acercarse y golpearlo con una bola de fuego, por lo que este sería el mejor momento para que Fed ataque. Por lo que el niño también ataca y destruye al líder de los monstruos. Y al día siguiente, Seth le dice a Fat que su padre fue asesinado, y que solo unos pocos aldeanos sobrevivieron, incluido él, y luego Fat analiza el lugar con su identificación, y dice que la tierra allí está completamente devastada e infértil. En esto, pregúntale por qué se gana la vida siendo un guerrero. Después de todo esto es muy peligroso y podría ganar dinero solo con su capacidad de identificarse. Y al escuchar esto, Fred se pierde en sus pensamientos, y recuerda que la gula es una habilidad que desafía la ley divina, y se vuelve hacia Seth y le dice que no tiene más remedio que luchar. Y Seth comenta que buscará trabajo en la ciudad para poder cuidar a su hija con más dignidad. Y bueno, el chico de ninguna parte le pide a Fed que lo golpee para poder pagar por todas las cosas malas que le hizo en el pasado, y Grit dice que Fed debería hacer lo que Seth le pide, porque eso lo ayudará a sentirse menos bien culpable de sus acciones. Entonces Fed le pide al chico que apriete los dientes y lo ataca de inmediato, pero Grit lo llama idiota, ya que se emocionó con el golpe, pero Seth le agradece por ese golpe, y Fed lo levanta, y le pide que reciba bien cuidado de su hija. Y bueno, Fat dice que odia ver desaparecer el pueblo, no importa lo malo que haya sido. Sin embargo, los recuerdos de su tiempo con su padre en el pueblo aún no se han ido, y va a la tumba de su padre, para decir eso. Todo estará bien a partir de ahora. Y mientras tanto, Roxy se estaba acercando, del territorio de Lanchester, y Mugan le pide que tenga cuidado con el señor de Lanchester, y luego Roxy pregunta qué quiere decir con eso, y él dice que lo descubrirá una vez que lleguen allí. Entonces Miria comienza a quejarse de él, debido a que Mugan es un pequeño secreto barato en medio de la misión, y mientras tanto, Fed se dirige hacia el mismo destino que Roxy, pero él tenía sueño. Y el hombre que lo llevaba le pregunta si Fat estaba realmente en guardia. Después de todo no podía dejar de bostezar. Y el hombre dice que le está pagando 3 monedas de oro, por lo que confía en el destino, en caso de que las cosas se pongan difíciles, por lo que Grit desdeña al tipo, diciendo que piensa que es demasiado solo porque está pagando las 3 monedas de otra persona. Y Fed dice que el hombre no necesita preocuparse, y le explica que es muy hábil en el combate, y por mucho que no parezca que es casi tan fuerte como un caballero sagrado novato, y al escuchar esto, el hombre se siente aliviado. Y más adelante, un hombre detiene el carruaje, y dice que el camino está cerrado. Además, les ordenan que entreguen todo lo que tienen de valor, para que él les perdone la vida, en lo que el destino se dirige a los súbditos y los reta. Y al ver a tantos tipos, Grit comenta que debería haber pedido un salario más alto, y Fed dice que su espada realmente hace honor a su nombre. Y bueno, el hombre del carruaje salta a sus pies, y le ruega al destino que lo salve de esos hombres, y le pide al hombre que lo deje ir. Después de todo no podría pelear con él arrestándolo,
y al ver esto, el líder de la pandilla del carruaje comenta que su presa tiembla de miedo, y luego de la nada un arma vuela hacia los bandidos, y son arrojados, luego el polvo se asienta, y Fed se da cuenta de que es la misma chica de antes, y dice que Fed le debía por esos kobolds que su chica le dejó matar. Entonces ella le pide que la lleve. Entonces el hombre en el carruaje dice que la llevará, ya que ella los ayudó, pero al entrar, el carruaje se vuelca y ella le pide que su arma vuelva a su tamaño normal. Y entonces Fed se da cuenta de que el peso del arma ha cambiado. Y en el camino le comenta a Fat que aún no sabe su nombre, y él se presenta, luego la chica lo llama Fat Taglut Tony, y él le pregunta cómo sabe eso. Y la chica le explica que ella también tiene una habilidad de pecado capital, por lo que sería obvio para ella saber esto. Pero Fed dice que no sabe de qué está hablando, y la chica pregunta si Grid no le ha dicho nada todavía, por lo que la espada comienza a silbar para fingir que no entiende, y la chica se presenta como Man of Wrath. Entonces su estómago comienza a gruñir y Fat le ofrece un poco de cecina. Y entonces el hombre del carruaje les dice que ya casi están llegando a la ciudad, y mientras tanto, una chica camina feliz hasta allí, pero es sorprendida por dos fantasmas. Entonces aparece un caballero santo, prometiendo salvarla, y tras acabar con ellos, la niña se acerca a él y le pregunta su nombre, y luego se presenta como Rudolf, el señor de Lanchester, y todas las chicas alrededor comienzan a molestarlo, pero Grid encuentra todo el espectáculo muy extraño. Y el hombre en el carruaje explica que Rudolf se está preparando para recibir la gala expedición, y Fed pregunta si esta sería la expedición liderada por Roxy, y el hombre responde que sí, y explica que deberían llegar pronto a la ciudad, y al escuchar esto Grid se echa a reír. Después de todo Fed terminó llegando a la ciudad antes que Roxy, ella misma, y él explica que probablemente tardaron más porque había más personas en el carruaje, por lo que tiene sentido que fueran más lentos. Y bueno, el hombre le da las 3 monedas de oro a Fed como estaba acordado, pero Mine entra entre los dos y toma las monedas para ella, y dice que fue ella quien la salvó, y Grid se queja de eso, y la llama codiciosa. Pero Fed no intenta replicar, y solo pregunta qué hacer de ahora en adelante. Y Grid dice que deben buscar un lugar donde quedarse. Entonces Mine comienza a dormir sobre su hombro, y Fed le dice a la chica que deje de dormir de pie. Bueno, ella sigue inconsciente, y Fed la carga en su espalda. Allí, Grid explica que la chica no es una persona mañanera, por lo que tendría que lidiar con eso, y Fed comenta que Grid y Mine parecen conocerse muy bien, y segundo después, 2 jóvenes les dan la bienvenida en nombre de Rudolf. En este destino señala que los ciudadanos veneran a los santos caballeros como si fueran dioses. Y analizando mejor a los hombres, el destino nota que hay un símbolo en la parte posterior de la cabeza de uno de los hombres, pero al mirar a los demás chicos, nota que todos tienen un símbolo diferente por persona, y bueno, otro ciudadano les da la bienvenida, y Fat ve un símbolo diferente en la parte posterior de la cabeza del hombre, en la parte posterior de la cabeza del joven, y Grid explica que estos símbolos pueden servir para diferenciar las clases sociales de cada ciudadano. Además, Grid explica que al señor de ese lugar ni siquiera le importa este sistema de castas en el que se ha convertido su ciudad, porque todos deben idolatrarlo y amarlo de todos modos. Y mientras tanto, Rudolf se queja con algunos ciudadanos porque no le gustó su idea para la ceremonia, y dice que no es la mejor manera de transmitir lo maravillosa que es su familia. Y Rudolf dice que el propósito de esa ceremonia es demostrar la superioridad de su familia en relación a los Hart, en la que uno de los ciudadanos pide perdón, pero Rudolf lo mata sin piedad. Luego mata al otro hombre también. Y al ver esto, los demás ciudadanos quedan en shock, porque Rudolf se está volviendo cada vez más malvado, y cualquier error de ellos podría costarles la vida. Y bueno, Fed finalmente encuentra un lugar donde quedarse, y Fed le pregunta a Grid cómo lo sabe a Mine, y él le explica que son viejos conocidos que se siguen encontrando, y eso también se aplica a la pereza, su hacha, y le explica que la pereza es como él, es decir, es un arma de los pecados capitales, y Fed recuerda que Mine había comentado sobre las habilidades de los pecados capitales, y le pregunta a Grid cuáles serían esas cosas, y dice que es hora de que Fat aprenda sobre estas habilidades, en las cuales la avaricia cuenta como estas habilidades, en este caso son gula, ira, avaricia, pereza,
lujuria, envidia y orgullo. Y todas estas son habilidades que nacieron para desafiar las leyes de lo divino, y por eso se les llama habilidades y armas de los pecados capitales. Y el más desafiante de todos es la propia gula, ya que tiene el potencial de derrocar el sistema de nivelación divina, y el destino entiende que una vez que la gula prueba las almas, no hay nada que la detenga. Y ese sería su castigo, y la codicia dice que todos deben hacerlo, pagar de alguna manera, y eso también se aplica a Mine. Sin embargo, Fett se pregunta por qué es él quien tiene esto, pues esta habilidad solo lo daña, dejándolo hambriento todo el tiempo, y cuando había pensado que había ganado algo de poder, Fett descubrió que esto también sería un castigo. Después de todo, él necesitaría seguir matando para sobrevivir. Entonces se vuelve a preguntar para qué sirve ese poder, y Codicia dice que pensar de esa manera negativa podría costarle caro algún día, porque si su mente no se resiste, la gula lo dominará. Y Codicia explica que el destino necesita permanecer en un estado de casi morir de hambre. Y bueno, van al área de los monstruos, y Grid dice que no puede satisfacer a Gluttony de una vez, ya que necesita acostumbrarse a satisfacerse poco a poco. Entonces aparece un hombre de arena, y Grid le dice a Fett que lance un bola de fuego antes de disparar la flecha. Y Fett nota que es capaz de agregar la habilidad bola de fuego a la flecha mágica, y luego de golpearlo, aparece otro hombre de arena, y Grid le dice a Fett que se controle para no atacar todavía. Y bueno, Mine finalmente despierta, y cuando al caminar por la habitación, la niña ve un anuncio en la pared que dice que quien derrote al golem de arena será recompensado. Sin embargo, un señor explica que ni siquiera Rudolphe es capaz de derrotar al golem de arena, pero si no lo mata, solo le quedará la muerte, y mientras tanto, Fett continúa su entrenamiento para controlar la tentación, y Grid dice que lo está haciendo muy bien, y Fett dice que la sensación es la misma que beber solo una gota de agua a la vez en el desierto. Entonces Grid dice que ahora es el momento de satisfacer completamente a Gluttony. Después de todo no quiere que Fett se vuelva loco, y el niño huele una bestia coronada cerca. Y Grid dice que este monstruo le servirá como un excelente banquete principal. Varios guerreros estaban allí para luchar contra la criatura, pero el destino parece desafiarlo, y los guerreros dicen que no puede derrotar a esa criatura sin su ayuda. Y Grid le pregunta si está jugando a ser un héroe nuevamente. Sin embargo, Fett dice que solo busca su autosatisfacción, y bueno, ataca a la bestia con una bola de fuego y sube, ante lo cual el monstruo lo ataca con su tormenta de arena. Y Grid le explica que si Fett es arrastrado por la tormenta, será aplastado por las rocas. Y luego dice que cortará al monstruo y su hechizo, y Fett usa su guadaña para cortar el hechizo, y luego va hacia él, para cortarlo también, pero el monstruo desaparece de la nada. Y Grid explica que su núcleo simplemente se metió en la arena. Luego, Fett prepara el ataque de la perdiz sangrienta, y Grid dice que necesitará el 20% de sus estadísticas para hacerlo, y luego logran matar a la bestia, y Fett aprende la habilidad de la tormenta de arena. Y luego los demás guerreros lo elogian, y uno de ellos dice que nunca había visto un guerrero tan poderoso como este, y le agradecen, y Fat dice que simplemente les dio una mano, y el líder de los guerreros se presenta como Bardo, y al no revelar su identidad, Fat se presenta ante ellos como cadáver. Y Bart pregunta si ese es todo su equipo, por lo que Fett entiende que tal vez debería comprar más, pero Grid dice que no necesita eso, ya que puede robar las habilidades de sus enemigos para aumentar sus estadísticas. Y este sería el poder de desafiar el concepto de nivel que Grid había explicado. Bueno, al día siguiente Mine va a tomar una ducha, y Fett le pregunta si no se avergüenza de estar desnuda en su presencia. Y Mine explica que él solo un niño, por lo que no tendría motivos para avergonzarse de él. Y después de que la niña se viste, Fett le pregunta si irá a algún lado, y ella dice que irá a cazar al golem de arena, pero Fett revela que ya terminó con él, y la niña se convierte en una bestia. Después de todo lo que quiere, la recompensa, pero Fett dice que puede quedarse con la mitad del dinero. Entonces va a la recepción a buscar sus 100 monedas de oro, y Mine le pregunta por qué lleva esa máscara ridícula y le explica que luchó contra el golem como cadáver, por lo que también debería recibir su recompensa como cadáver. Y bueno,
De repente aparece Rudolf y dice que el destino le servirá de ahora en adelante, ya que él es el responsable de acabar con el monstruo más peligroso del lugar, pero Fed demuestra que no tiene tanto interés en eso. Pero Rudolf le explica que no tiene derecho a rechazar nada, pues cuando un caballero santo toma una decisión, los demás solo deben obedecer. Entonces Mine va hacia él y le dice que el destino no podrá servirle, ya que él ya es suyo, y Rudolf dice que una chica como ella debería estar en casa con su madre, pero ella le muestra quién manda y lo echa. Y luego Fed le dice que ahora los dos deberían abandonar la ciudad lo antes posible, por lo que detienen al hombre en el carruaje y le piden que los lleve nuevamente. El destino se pregunta si Mine no tiene gula en lugar de enojo, ya que la niña no ha dejado de comer desde que se fueron, y ella responde que el enojo quema muchas calorías. Y él nota que la niña come mucho pero su cuerpo no se desarrolla. Y al escuchar esto, Mine se estresa y destruye el carruaje, y mientras el hombre repara el vehículo, Fed nota que la chica camina hacia algún lugar, así que la sigue, y llegan a un pequeño pueblo tranquilo. Y Grid le explica que están cerca de la Galia, por lo que la influencia de los monstruos es muy fuerte, y deduce que posiblemente haya alguien muy poderoso protegiendo este pueblo, y Fed nota que hay un castillo al fondo, y al analizar todo el escenario, Grid nota que están en Ausen, y Fed encuentra eso extraño, como pensaba. En Ausen solo había un castillo. Seyford por allá. Bueno, encuentra a un tipo sentado afilando su espada y le pregunta dónde está el líder de la aldea, y él se da vuelta y dice que es el líder de esa aldea, y cuando ve su espada, Grid dice que es un caballero sagrado, y probablemente él sea quien protege esa aldea. Y bueno, le permite a Fat quedarse en el pueblo por unos días, pero a cambio tendría que tener un duelo con él, y luego el chico usa su habilidad de identificar, y reconoces esta técnica. Además, el caballero. Tenga en cuenta que aunque Fed es de nivel 1, tiene más de 2 millones de estados. Y cuando nota que el caballero santo también tiene la identidad, Fat se asombra, y el señor desenvaina su espada y le pregunta si se batirá en duelo o no. Entonces Fat va al ataque, pero el señor lo desarma y lo entrega. Y con que Fat entiende que no puede quedarse en el pueblo, pero el caballero niega esta afirmación, y dice que el encuentro entre ambos debe tener algún propósito, para que él pueda quedarse allí. Pero el hombre dice que solo lo dejará quedarse allí si Fed entrena con él todos los días que permanece en la aldea, por lo que el niño le pregunta por qué quiere entrenarlo, y él responde que es solo por un capricho personal. Pero Grid das que hay algo sospechoso, y le explicas que Fed no sabe cómo evitar la identificación. Además no está aprovechando al máximo sus otras habilidades, y para el caballero, el cuerpo de Fed no está acostumbrado a su fuerza. Por eso la forma en que el chico pelea solo funciona contra monstruos, pero no contra otros humanos. Y el hombre afirma que el destino no tendrá nada que perder con sus instrucciones, y le pregunta si el niño aceptaría su entrenamiento, y Grid vuelve a decir que hay algo sospechoso en este hombre, ya que está ofreciendo todo esto sin querer nada a cambio. Devolver, reemplazo. Sin embargo, Fed le comenta a Grid que no todos los días uno recibe una oferta para entrenar con un caballero santo, por lo que acepta la oferta y se la presenta al señor, y el caballero santo se presenta como Aarón Barbatos. Entonces aparece Mine, y Fed la presenta como su compañera de viaje, y al verla, notas que es una guerrera con mucho potencial, y Mine le comenta a Fed que encontró un lugar para acampar, pero él dice que ya hay un lugar para que se queden, y luego la deja durmiendo y vuelve a entrenar, y Aarón dice que deberían comenzar con la pelea física, ya que esta es la mejor manera para que él aprenda a controlar su estado. En esto Fat queda impresionado con el señor, ya que sabe mucho, y Aarón explica que muchos guerreros que se convirtieron en fuertes de la nada, practicaron esto, y luego se ponen en posición para pelear, pero notas que Fed tiene la postura equivocada y va allí para ayudarlo, y comienzan a intercambiar los primeros golpes, y Aaron le explica que el cuerpo de Fed está muy tenso, y para ejemplificar lo que quiere decir, Aaron lo golpea rápidamente, y Fat queda impresionada con toda esa agilidad, en lo que le explica que mientras más se flexione, más débil y lento será su movimiento, porque para infligir más daño al cuerpo debe permanecer relajado. Además, Aaron explica que al estar en este estado relajado, Fat puede recurrir a su fuerza inconsciente. Entonces el niño comienza a atacarlo,
y nota que sus ataques se vuelven más rápidos cuando no está tenso, pero de repente comienza a ser dominado por la gula, e inmediatamente notas que el color de sus ojos ha cambiado, y le preguntas qué está pasando. Pero Fett solo puede pensar en atacar, y Aaron nota que los movimientos del chico de repente se han vuelto más rápidos, pero Fett le da la excusa de que es un buen maestro, para evitar que sepa sobre la gula. Y bueno, Aaron vuelve a atacarlo, pero Fett logra esquivar fácilmente los golpes, y Grit comenta que a pesar de que el chico tiene mucha hambre, es capaz de moverse mejor. Y al final del día, Aaron le comenta a Fett que en la próxima sesión de entrenamiento irán a practicar combate real, por lo que comienza a dirigirse hacia la posada, pero en el camino huele un monstruo que viene del castillo. Y al regresar a casa, Aaron descubre a Mine comiendo toda su comida, y Fat se disculpa, pero el hombre dice que les pedirá a los aldeanos que compartan un poco más de comida con los dos. Y luego Fat va con la niña y le dice que todo es culpa suya. Y mientras tanto, el caballero santo se detiene y observa el castillo desde lejos, y Fat nota que hay un cuadro de Aaron en la pared al lado de su familia, y Grit comenta que Fat le recuerda mucho a su hijo, y los dos entienden por qué. Él es un jefe de una aldea lejana y, mientras tanto, Mine se mira al espejo y ve varias marcas dibujadas en su rostro. Y bueno, al día siguiente Aaron le da un palo y le pide al niño que se defienda solo usándolo. Pero Fett dice que esa rama de árbol no podrá resistir ningún golpe de la espada sagrada. Pero el hombre dice que lo logrará porque está entrenando con un buen maestro. Así que pasa al ataque, y Fett siente que debe predecir el ángulo y la trayectoria de la espada, porque así logra reducir su rigidez en el momento adecuado para que el impacto de la espada quede anulado. Y con eso logra defender el golpe, y Aaron le explica que ahora es capaz de controlar su estado, por lo que Mine se acerca a él y le dibuja un dibujo en la cara también, para vengarse de la noche anterior. Y bueno, Fett comenta que se irá del pueblo al día siguiente, y le agradece por toda la estadía que les brindaste. En cuanto a Mine, ella solo continúa comentando, y él se disculpa por ella, pero Aaron dice que está bien, y pregunta que coman todo lo que quieran, ya que todavía les queda mucha carne y verduras. Y Mine dice que todo sabe igual porque ella no tiene sentido del gusto. Entonces Grit le explica que con esto paga por su enojo, y la niña le explica que todavía hay algo que quiere hacer, y al escuchar esto, el hombre la entiende, y vuelve a observar el castillo con atención. Entonces Fat pregunta si hay algo con ese castillo, y el hombre le explica que el dominio de Ausen era su castillo hace 15 años, y dice que había dejado Ausen por orden real, y en su ausencia su hijo tuvo que enfrentarse a muchos monstruos, para proteger el pueblo. Y Aaron dice que tanto el pueblo como su familia terminaron cayendo en manos de una bestia coronada que había crecido con la agresión acumulada. Y desde que esto pasó, el dominio Ausen pertenece al Génesis de la muerte, un señor exánime, y su familia sigue atrapada en las garras de este ser, y en medio de la conversación Fat siente que glotonería ataca, y pide salir para un rato. Luego Aaron lo sigue y se da cuenta de que planea ir al castillo, por lo que el hombre está dispuesto a ir con él, ya que esta es una buena oportunidad para que olvide su pasado. En cuanto a Mine, ella se encarga de vigilar el pueblo en su ausencia, pero cobra 50 monedas de oro, y bueno, llegan a la entrada del castillo, y Fett mata a su primer enemigo a distancia, y le explica que usó una flecha mágica, con un efecto petrificante provocado por la tormenta de arena. Aaron comenta que esta técnica es muy difícil de manejar, y por eso la gente dejó de estudiarla en la capital, y dice que le sorprende que Fett pueda usarla con tanta perfección, pero Grit entra en medio de la conversación, y dice que él es responsable de eso. Y bueno, siguen progresando y matando a los monstruos, hasta que finalmente ingresan al castillo, y al subir al segundo piso, encuentran al hijo de Aaron tocando el piano al lado de su madre, y al verlos, el señor se enoja, excita, y su esposa comenta que estaba esperando ansiosamente su regreso a casa, por lo que Aaron va hacia ellos dos y les dice que se siente aliviado de verlos bien y vivos, y al escuchar esto, encuentran extrañas estas palabras de su padre, y dicen que simplemente debe estar muy cansado, y Luke le pregunta a su padre si cumplió con la misión del rey. Entonces Aaron dice que la estampida se ha resuelto, y su hijo le pide saber más detalles sobre la misión, y mientras
mientras Fer interroga a Grid sobre lo que está pasando allí, y él le explica que esos dos pueden parecer vivos, pero llevan muertos un tiempo, largo tiempo, durante mucho tiempo, porque lo que están viendo es el resultado de un hechizo de ilusión. Y bueno, Diana interrumpe la conversación, y le sugiere a su esposo que vaya a descansar, y Luke le pregunta si su padre le había traído un regalo, a lo que Aaron dice que sí, y cuando el hombre se distrae para conseguir el regalo, el niño intenta para atacarlo. Pero Aaron se defiende y le comenta a su hijo que se ha vuelto muy fuerte, y Luke dice que solo se volvió fuerte porque fue obligado. Después de todo tuvo que proteger el castillo en ausencia de su padre. Y todo esto durante muchos años, porque a su padre solo le importaba el trabajo y dejó a su familia con los monstruos. Y luego el niño se enoja y dice que no debería estar allí después de todo lo que hizo, y bueno, Fat le dice a Aaron que puede deshacerse de las ilusiones, y este le pide a Grid que suelte la guadaña negra. Y él dice que de hecho, esta arma es capaz de cortar los efectos causados por una habilidad, pero al hacerlo, las ilusiones serán derrotadas juntas, ya que todas las almas que son devoradas por la glotonería permanecerán vivas para siempre, y esto es el equivalente a estar confinadas en un infierno sin fin, y sin esperanza de salvación. Y al oír esto el destino retrocede, y siente que no deberías hacerle esto a la familia de Aarón, y el Señor dice que se encargará él solo, y mientras tanto, Fat dice que se encargará de buscar al Señor exánime. Y al pelear con Luke, Aaron nota que el niño se ha vuelto muy fuerte, y ha mantenido vivas todas las enseñanzas que enseñó, y bueno, Fat llega a una habitación donde hay el olor del Señor por todos lados, en la cual usa su autoflecha guiado para localizarlo. Y Fat nota que todas las estadísticas del Señor están por encima del 1.000.000, y entonces recuerda el entrenamiento que tuvo, y entiende que lo mejor que puede hacer es controlar su tensión y usar la mínima cantidad de fuerza necesaria, y entonces logra atacar al monstruo. Pero la capacidad del Señor para convocar cadáveres permanece intacta, y todas esas almas comienzan a suplicar salvación, por lo que Fat se siente culpable por atacarlas, pero Grid le advierte que hay algunos cadáveres detrás de él, y entonces aparece Aaron para salvarlo, y explica que solo cortó los tendones de los cadáveres, para inmovilizarlos, y al mirar a Diana, recuerda un recuerdo de su familia, donde su esposa le pide que deje de correr tantos riesgos, pero él responde que no hay después de todo, después de que acabe con los monstruos, volverá enseguida. Pero eso no es lo que pasó, y Aaron dice que si hubiera regresado antes, su familia aún estaría viva, pero que al menos puede encontrar una manera de poner fin a su sufrimiento, separándolos del Señor exánime. Luego activa su habilidad Grand Cross, y comienza a exorcizarlos, y al mirar hacia un lado, ve la espada de Luke, y luego la levanta y dice que ayudará a Aaron a exorcizar a los monstruos, y así los dos se unen sus espadas y regresan con la gran cruz aún más fuerte. Y con eso, un rayo de luz se apodera del castillo, provocando que todos los monstruos sean eliminados, y luego de eso, Aaron se disculpa con su familia por hacerlos esperar tanto, pero sus almas se materializan, y Luke le dice a su padre que él no tiene la culpa de nada de lo sucedido. Y Diana dice que Aaron lo salvó al final, pero eso aún no es suficiente para quitarle esta carga de encima, porque para él, Aaron nunca debería haber dejado el lado de su familia. Al fin y al cabo siempre fueron más implantes que orden, y les vuelve a pedir disculpas. Sin embargo, Luke afirma que ambos están bien ahora, y Diana le pide a Aaron que haga lo que él cree que es correcto, y él dice que vivirá de una manera que honre sus recuerdos, y en cuanto al regalo que le quedaba para darle a Luke, finalmente puede regalarlo. Y con eso se abrazan y los dos comienzan a ascender al cielo junto con todas las demás almas, pero una mini maldición que quedó les llega para interrumpir la despedida de la familia, y el destino le dispara una flecha, porque ese es un momento que no debe ser molestado, y al hacerlo, vuelve a sufrir con la gula, pero poco después vuelve a la normalidad, y bueno, todas las almas finalmente encuentran la paz, y a Aaron le pide a su familia que lo esperen, porque en cuanto termine lo que tenga que hacer en tierra, él se unirá a ellos.
Y después de salir del castillo, el destino se da cuenta de que el hombre excedió su límite de nivel, y Aaron explica que esto probablemente se debió a que luchó junto a Fe, por lo que el niño se pregunta si esto es realmente cierto, pero el hombre dice que no tienen tiempo que perder, ya que todavía quedan algunos monstruos a los que hay que enfrentarse. Y entonces los esqueletos se materializan, y Fed sugiere que tengan una competencia de quien mata más monstruos, y luego compiten hasta que amanezca, y cuando regresan, Mine dice que tardaron demasiado, por lo que Aaron le da las 50 monedas de oro que había prometido, y también se disculpa por tardar tanto. Y Fed la llama mercenaria, pero Mine le explica que necesita el dinero para reconstruir la aldea, pero el niño sospecha de todo este altruismo, y ella le explica que el dinero no miente, y dice que aprenderá eso con el tiempo. Ante esto, Aaron le dice que tenía la impresión de que ya la había visto, y ahora está seguro de que ya la había visto, y le dice que hace 50 años la vio luchando contra unos monstruos que aparecieron en ese pueblo. Y es por eso que afirma, ella todavía tiene la misma apariencia que tenía en ese momento, ya que Mine ya tenía la imagen de una guerrera en ese momento. Y luego dice que tienes buenos ojos, y también dice que si Aaron entrena durante un milenio, tal vez alcance su fuerza, a lo que él sonríe y dice que ella lo evaluó de una manera muy estricta. Pero ella dice que ella es simplemente diciendo la verdad, después de todo, los humanos tienen sus límites. Y Aaron pregunta qué podría ser, y la niña revela que es un fantasma al que no se le permite irse, y dice que es hora de que Fed le pague todo lo que ha estado haciendo por él. Y bueno, notas que los ojos de Fat de repente han vuelto a la normalidad, y el niño explica que tiene una condición en la que necesita matar monstruos regularmente, porque si no lo hace, sus ojos se ven así. Y entonces Aaron comprende que esto debe ser una gran carga para su alma, y le pide al niño que regrese a su aldea después de hacer todo lo necesario, ya que tiene algo muy importante que decirle a Fat. Y mientras tanto, Memil y Rafael le hablan de la piedra filosofal que encontró, y sería una piedra capaz de curar cualquier enfermedad o herida, y Memil dice que la inmortalidad por fin está en sus manos, y bueno, uno de los sirvientes entra a la habitación, y Rafael le pregunta si pasó algo importante mientras estaban fuera, ya que no vio a Ado allí, y dices que Ado fue asesinado por un cadáver, el cual, por cierto, ya se descubrió que en realidad es un guerrero, y no un monstruo, por lo que Rafael se pregunta quién sería este cadáver. Y este fue otro video del canal. Si te gustó y para más videos como este suscríbete y deja tu like. Hasta el próximo video.